gobierno peronista, que los gobiernos peronistas no se van antes. Fíjense de qué modo le contesta la interna Agustín Rossi. Me despego un poco del cuadro como en un museo para ver la panorámica. Y Argentina, la verdad, es eso que sale si mezclas una calecita con un tobogán. La calecita es porque los problemas parecen repetirse circularmente y si agarras el diario de hoy o los portales de hoy, podrían ser las tapas de los diarios que encontrás en una hemeroteca de hace 30, 40 años o más. Los problemas en calecita. ¿Y por qué digo de tobogán? Porque los índices sociales, todos han empeorado, los índices económicos. Es decir, ojo con la ilusión de que en realidad Argentina es un corcho en la tormenta y así como en un momento viene el rulo y te lleva para arriba y viene un 1 a 1 y viene una dolarización. Eso es pensamiento mágico. Creer que el corcho de Argentina en un momento viene alguien salvador y plic, otra vez estamos en el primer mundo. Eso no va a ocurrir. Calecita más tobogán. En ese contexto, lo que vemos que no funciona es algunos mecanismos institucionales para resolver los problemas. Como no dan respuesta los mecanismos institucionales, Pino, hace algunos años, hace muchos años, se fue imponiendo, y acá viene el problema, se fue naturalizando entre nosotros el bloqueo, el piquete, la toma, todo lo que representa y podría uno englobar en los mecanismos por la fuerza. Por la fuerza te impongo algo, que es mi necesidad, mi derecho, te lo impongo a la fuerza. Y la fuerza queda por arriba de la ley. Es decir, el que tiene los fierros para imponer o para imponerse, se instala, corta, bloquea y después negocia. A lo Bandor, primero golpear la mesa y después negociar. Así está la República Argentina hoy. Te voy a dar 3 ejemplos. Gracias a Dios, no es a Dios. Vamos a ver después cuáles pudieron haber sido las razones por las cuales Camioneros levantó el bloqueo a San Nicolás. Por supuesto, Moyano y Camioneros retrocedieron haciendo que avanzaban. ¿Qué quiero decir? Acá tienen esto. Esto es el bloqueo a la Fiscalía de San Nicolás. Pero fíjense lo curioso. ¿Cómo llamarían ustedes que están mirando esto? No es un bloqueo, ahí están apretando a los que trabajan en la Fiscalía, a los fiscales y a la fiscal, por esta detención de los 2 camioneros que extorsionaban y bloqueaban a una empresa. Pues bien, ahora quiero compartir con ustedes, después de haber visto esto, qué es lo que dijo Hugo Moyano. Esto no es una pipa. Quiero decir, esto que ustedes dicen que fue un bloqueo y los medios hegemónicos y Macri y bla, fíjense, esto dijo Hugo Moyano. Entendieron mal. Desmentimos que haya habido un bloqueo. Es una situación política creada por sectores que tienen la responsabilidad de hacer justicia. Ahora paso a la segunda frase de Hugo Moyano. No nos van a asustar. Y acá, acompáñenme, ni Macri ni el Departamento de Estado. El Departamento de Estado no hay 20, es el de Estados Unidos. Todo esto que pasa en el país lo manda a hacer el Departamento de Estado. Y uno se pregunta si han bebido la jarra loca donde mezclan clonazepam, vino y conceptos varios, y se están sirviendo y están tomando y están haciendo este tipo de declaraciones. ¿De verdad ahí está el Departamento de Estado de los Estados Unidos metido en la Fiscalía de San Nicolás, queriendo que despejen esa empresa bloqueada? ¿De verdad atrás de los bloqueos y de la justicia por fin empezando a actuar sobre eso están los Estados Unidos? ¿Tiene tiempo el Departamento de Estado de meterse en una ciudad bonaerense de los confines del planeta Tierra al sur para ponerse en contra de un sindicato como el de camioneros? Parece bastante raro y es en realidad que salió a atacar Hugo Moyano mientras iba retrocediendo. La realidad, y por suerte, es ese bloqueo a la ciudad terminó, pero les vamos a contar y vamos a hablar con otro empresario que en este mismo momento sigue bloqueado. Hay varios bloqueos que siguen. Este método extorsivo sigue vigente a pesar de que ayer se levantó finalmente a la noche este bloqueo en San Nicolás. Segunda imagen, no hubo acuerdo
va a haber piquetes en la ciudad de Buenos Aires el día miércoles. No hubo acuerdo en desarrollo social, la negociación no fue del todo exitosa según las organizaciones sociales y los movimientos piqueteros, de modo tal que tengo dos noticias para vos. ¿La buena o la mala? ¿Cuál querés primero? La buena, no verás carpas, no verás gente pasando la noche, ojalá que no haga frío porque también hay pibes ahí, mujeres, gente que no tendría que estar ahí. Es decir, no va a haber un acampe. En eso se dieron estos movimientos piqueteros de izquierda. La mala, te la cuento, va a haber un corte enorme en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en otras partes del país va a haber una gran demostración de fuerza de los movimientos piqueteros que están pidiendo lo que el gobierno está diciendo no te podemos dar más, que es más planes sociales. El gobierno dice, yo te refuerzo la tarjeta alimentaria, te trato de generar más empleo genuino, pero no te puedo dar más cupos. Estos movimientos dicen no. Por eso va a haber este miércoles una parálisis de la ciudad de Buenos Aires. Otra vez, en vísperas del fin de semana largo, va a haber un caos en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente vamos a lo último, 160 y pico de hectáreas tomadas en Los Hornos, en las cercanías de La Plata. Vean, esta es la vista aérea. Dos cuestiones. Recuerdan que el juez Alejo Ramos Padilla circuló la versión o la interpretación, ahora van a ver por qué les digo esto, que había dicho, como es a la luz del día, como no hubo violencia, como había gente vulnerable, entonces ahí no hay delito, no hubo delito. Hoy salió a hacer algunas aclaraciones que vamos a analizar el juez Alejo Ramos Padilla. Lo que no pudo decir es que ahí sí hay un delito, porque cuando vos avanzás sobre un terreno que no es de un privado, pero es del Estado, el Estado no es un abstracto. El Estado es de todos los contribuyentes, es decir, no se puede disponer livianamente de esos terrenos como si no fueran de nadie, porque además, por más que no hubo violencia y por más que no hubo un fiscal denunciando a fulano de tal, la verdad es que todo el mundo sabe ahí que se vendían lotes irregularmente, que entraban con 4x4, que no era solamente gente desvalida, que estaban comerciando, había una mafia que revende esos lotes, hubo de todo tipo de ilícitos ahí. Entonces, lo que digo es, ojo con el descargo de Alejo Ramos Padilla y lo otro. Ya hay vecinos ahí que se esforzaron, que tienen su lote, merced a su esfuerzo, y ya dijeron, vamos a la rebelión fiscal. Si esos van gratis, nosotros, ¿saben qué? No ponemos más impuestos. Y va a haber una marcha. En un rato nos ocupamos de eso. Adelante, Lucía Salinas. Buenas noches, ¿cómo andamos? Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi. ¿Qué tal? Osvaldo Bazán. Muy buenas noches. Me gustaría meterme primero con el tema camioneros. Pero antes de camioneros, me parece que voy a recibir un llamado a Lobo. ¿Qué haces, Dieguito? ¿Cómo te va? ¿Todo tranquilo, no? ¿Todo tranquilo? Yo lo que veo... Todo tranquilo, ¿no? Le veo la cara... Para un poco, Fabiola, ¿no ves que estoy al aire con Diego? Me tienen loco con los pañales. ¿Qué va a dormir? Cometí una imprudencia. ¿Le van a hacer la cuna sobre una ojera suya? Sí. Qué gracioso. Qué gracioso, ¿verdad? Vos seguro estás del lado de Cristina en la interna, ¿no? Ya, esa está la división del mundo está ahí. Bueno, Vos sabés le que mandó... cometí una imprudencia. Sí. Hablé de más, algo muy raro en mí, Diego. Y le dije a la prensa que hoy lo único que me importa es cambiar pañales. Pues le Y ahora dijeron, me ¿va a tienen haber cambio de alquilado. Me gabinete? hacen cambiárselo no solo a Francisco, sino a todos los otros bebés acá de Lotamendi. Ya cambié como 100 pañales en lo que va del día, no doy más. Bueno, es más Y fácil de paso que hago cambiar de trabajo de parto, gabinete. todo, hago Está lo que muy sea. bien. ¿Vos estás feliz? Estoy muy bien, sí. Se va Mira, se me cae la baba. A ver. Uy, Muy Es bien. un momento ideal. Qué figura, qué ternura de presidente. Escúcheme una cosa, usted se toma Voy a licencia, ser el ¿no? partero de cada Argentina. ¿Sí? ¿Y usted mismo nace el albertismo? Ahora nace ahora. ¿Ya está Nace por ahora. nacer? Nace. ¿Está en Ya está, trabajo ya de está. parto? Sí, El ya estamos ahí. albertismo nace, Hay que Francisquito pujar nos- nomás, ahí. Hay que pujar nomás. A ver ¿Eh? si muéstreme cómo está pujando usted.
No nace. Ay, Estamos pujando, ahí sale. Está, de a ojo poquito, con de a los poquito. forceps, no se usa más los forceps, si los agarra. A ver, No, pero hoy generamos imágenes tiernis. ¿Viste la de los piecitos que subí? sí, ¿Viste qué patón me salió, eh? Ya casi calza como Kicillof, ¿eh? Sí. Le dije a Axel que toda la ropa que a Francisco le vaya quedando chica se la voy a regalar a él. ¿Qué le pareció la felicitación de su vicepresidenta? Que le dijo, Sí. cariños a los dos, bienvenido, Buenaventura, Francisquito, punto final. ¿Qué le pareció? ¿Tuvo a la altura de su expectativa? Qué tierna, ¿no? La verdad me conmovió. Ella que habla tanto y escribe tantas cartas tan austeras, tan económicas, ¿no? Metió una historia Me que conmovió, dura me 24 conmovió. horas. Claro. ¿Eh? Y Pablo le mandó León, unas ¿qué flores piensa? a Fabiola, pero no Escúcheme. mandó regalo para el pibe, nada. Presidente, Nada. le mandó un ramo de flores y le metió una historia en Instagram que dura 24 horas. Se borra en 24 horas esa historia. Es una story. Una story. Que eso es lo que hacen los influencers, ¿viste? Ahí está. Los influencers te meten story, pero no te meten contenido ahí en el coso, porque eso sale más. ¿Vos si ¿viste? tiene algo para el presidente? ¿Quiere agregarle algo? ¿Una felicitación? ¿Vos? no, una fotito del bebé. No hay foto de bebé todavía, no se Sí, desconoce. foto, video, todo. Nada. No, todavía no. Porque me dijeron las amigas de Vilma Ibarra, que manejan toda la parte esotérica, ¿no? Que le tengo que poner una cintita roja al pibe, porque si no te lo envidian, ¿viste cómo es? Se lo envidian. Si no te lo... después le tenés que curar el mal de ojo al pibe. Bueno, Entonces no disfrute vamos a este hacer lunes nada. que vino una cigüeña. Pero que ya el es, miércoles- ya es hincha del bicho. Ya es hincha. El miércoles viene volando no un bebé, sino una cifra del INDEC. Disfrute, Sí. hágame caso, disfrute ahora que... Yo tenía por el- pensado, Diego, en tomar una licencia para disfrutar de estos días, pero... Yo pienso que no es conveniente este momento. Me dijeron que no le tengo que dejar el volante a la bici, no sea cosa que me distraiga un par de horas mirando Baby TV y cuando te querés acordar te firmó 48 decretos, lo rajó a Culfa y a Abel y viste, no. Me Por parece las que dudas, está bien orientado. Soy padre y presidente y sigo ejerciendo aguda da. Quiero teta, Gracias. Muy quiero bien. teta. Gracias. ¿Qué dijo? No, nada. No dijo nada. Nada. Nada Bueno. relevante. Bien. ¿Ustedes creen que Alberto Fernández o alguien, o el ministro de Trabajo, o alguien del gobierno nacional o provincial habló con Hugo Moyano? ¿Por qué creen ustedes que Hugo Moyano se retiró de este bloqueo a San Nicolás? ¿Cómo habrá tomado esa decisión, si tienen alguna idea? Bueno, al menos con los que yo consulté Gobierno Nacional, de ministros, me dicen no hablé. Sí está claro que hubo una decisión de camioneros de poner a Hugo Moyano al frente de esto, siendo que Hugo Moyano no es el secretario de camioneros, sino su hijo Pablo, que es mucho más combativo. Y hoy toma la decisión de bajar un cambio en un contexto que los moyanos tienen sus propias internas, sus propios frentes abiertos. Menciono en rojo la obra social de los camioneros, Independiente, es decir, hay muchos problemas para la familia Moyano. En el medio de esto toma esta decisión y del que no aparece es Pablo en esta historia, que es el que debería estar un poco al frente de toda esta situación, porque en los papeles es él quien ¿Hay conduce el gremio. otra interna entonces? No, bueno, Por pero... la familiar es una interna muy fuerte. Es más, lo que tiene que ver con los negocios del sindicato, porque son proveedores, digo los negocios bien, pues son proveedores de camioneros. La que está manejando todo más que Hugo es su esposa, es Liliana Zulet. Esto es algo que se conoce, que se habla entre los Porque sindicalistas. es la dueña de las empresas. Tal cual, pero ha tomado más protagonismo y hay una diferencia muy grande sobre cómo seguir entre Pablo Moyano y Hugo Moyano, y ahí quien manda es Hugo. Claro, hay una realidad que es que Hugo Moyano, quienes están muy cerca de él, dicen que ya está grande, Sí. que no está bien de salud, con lo cual se ha corrido y le dejó a Pablo Moyano. Aparte... Pero en mostraba- San Nicolás fue él, a San Sí, Nicolás Por eso, fue él, por ¿eh? eso. Ayer mostrábamos otra vez la foto de los otros días que Pablo se sentó con el presidente. Entonces, ¿qué pasa en el seno Moyano? Dicen, Pablo, te sentaste con el presidente y 2 días después estás haciendo un escándalo en una ciudad que la basura está repartida. Esa es la Entonces, foto. Esta tiene una semana, digamos. Esta no es una story de Instagram. Digamos, porque En realidad estamos viendo la Argentina entera. la es reunión, una story una de foto Instagram, archivo porque todo es porque 24 horas. esta es ¿no? una foto archivo porque esta sí es una foto muy reciente y de la foto que fue 2 días después, si no me equivoco, después de esta, que Alberto almorzó con Pablo, no hay foto, no hubo Claro. registro, sí hubo una conversación y un almuerzo entre ellos. Entonces le dicen, vos 2 días después que almorzás con el presidente, llenás de basura toda una ciudad, entonces por eso
Da una conferencia Hugo Moyano y por eso va Hugo Moyano, porque se desmadró el salvaje, como se lo apoda Bien, Pablo. Pero También- recordemos, habló de Macri, del Departamento de Estado, de persecución a los que defienden a los trabajadores. Hay una mezcla rarísima de argumentos, digamos, que hay que meter en una jarra y tomárselos y exponerlos. Pero es lo que pasó hoy. También ahí el dato, que no es menor, es que la decisión de la justicia es lo que alertó a Hugo Moyano y también en algún punto a Pablo Moyano, que tiene una situación judicial que está bajo examen nuevamente. Había sido sobreseído y eso ya no es así. Pero la decisión de la jueza de garantías de San Nicolás fue detener y acusar a 2 personas de línea directa del sindicato de camioneros por esta práctica que muchos llaman el método Moyano, que es el bloqueo, que no es solo ese caso aislado. Hay 35 expedientes abiertos y esto puede ser un efecto dominó. Bien, Matías Morante es empresario, es chaqueño y en este mismo momento está bloqueada su empresa. Matías, ¿nos estás escuchando? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿qué tipo de empresa, qué rubro es y qué está pasando? Bueno, nosotros tenemos una empresa en la que nos dedicamos a la venta de materiales de construcción, tenemos locales de venta y hace unos 22 días abrimos un local acá en Resistencia, en la capital de la provincia de Chaco. Nosotros tenemos otra sucursal en San Martín, en el interior. Y nada, después de 7 meses de trabajo, de armar de cero esta sucursal con por ahí muchos sueños, ¿viste? Con muchos proyectos, con un montón de gente que nos acompaña, decidimos invertir todo lo que teníamos disponible y tomamos un par de créditos para poder materializar esto. Y a 10 días de abrir, el sindicato de camioneros nos hizo un bloqueo de manera arbitraria, exigiéndonos que pasemos algunos empleados de nuestra nómina a su sindicato. Bien, ¿cuántos días Sí. duró o dura el bloqueo? Ya hace 12 días que estamos sin poder operar acá en Resistencia. ¿Cuántos? Y Perdóname. Hace 12 días. 12 días. Bien, ustedes Sí. no pueden operar, está cerrado el negocio. Sí, estamos cerrados, no podemos entrar y sacar mercadería ni camiones. Y bueno, la verdad es que en realidad hoy a la mañana también esta gente se hizo presente en General San Martín, donde está la otra sucursal. Y bueno, estamos en una situación de asfixia total porque realmente financieramente estábamos preparados para cualquier avatar de los que podían llegar a surgir, pero no poder trabajar porque es una situación extrema y que nos está acarreando a un lugar que es imposible salir, porque realmente no podemos hacer nada, podemos trabajar, no podemos hacer nada. Osvaldo Bazán. Sí, ¿cuántos empleados tienen en la empresa? Nosotros hoy tenemos 50 empleados con los nuevos que se han tomado para la sucursal de Resistencia y estamos con una situación extrema, con una situación en la que no son solamente 50 empleados. Acá hay gente que en el Chaco, en el norte, no somos empresas, somos familias grandes y numerosas, porque venimos todos los días con el sentido de la pertenencia a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar y salir adelante. ¿Qué es lo que Yo pide- tengo acá conmigo... ¿Qué es lo que está exigiendo el tengo- sindicato? ¿Qué es claramente lo que exige el sindicato? ¿Que cuántos empleados pasen a ser del sindicato y por qué? Ellos nos piden que 6 empleados que son repartidores de la empresa, que manejan camiones, que los pasemos a la nómina porque ellos dicen que si andan en un camión corresponden a su sindicato. Y en realidad nos están de manera arbitraria obligando, presionando, con amenazas, con hechos violentos, a hacer algo que es ilegal porque no depende de la patronal cambiar el encuadre sindical de una empresa. Eso no es así, eso lo determina hay un ente regulador que determina cuál es el encuadre sindical, pero el encuadre sindical se da por la actividad principal de cada empresa. Entonces, nosotros somos una empresa comercial y nuestro sindicato es comercio. ¿Y los empleados Es qué así donde dicen? está. ¿Esos empleados que tendrían que pasar a camioneros quieren pasar a camioneros? Nosotros hemos tenido reuniones con los
empleados le hemos manifestado que la situación es esta y la gente no quiere. Es más, tenemos denuncias de algunos empleados de estos en cuestión que los han parado en la calle y los han apretado para que se vayan a camioneros, los han amenazado, perdón la expresión, que los cagan a trompadas, que le queman el camión, que te hacemos cagar si no te pasás a camionero. Y es gente que está con miedo, gente que hizo la denuncia que está presentada hoy en la Fiscalía junto a un montón de otras denuncias y pruebas de toda esta situación. Matías, hicieron la denuncia, la justicia les dice algo, está en el Ministerio de Trabajo Provincial? ¿En qué está la situación legal? Y la situación ahora, nosotros tenemos las denuncias penales hechas sobre las amenazas, sobre el bloqueo que se contrató la semana pasada, sobre la imposibilidad de trabajar. Y aparte, bueno, fuimos agregando como hoy el hecho de que nos han roto todas las cámaras de seguridad afuera de la empresa, las cámaras que captaban el movimiento de ellos. Y nosotros mañana tenemos una audiencia con la Dirección de Trabajo Provincial, pero es una situación imposible porque, vuelvo a repetir, es una cuestión de encuadramiento sindical y de dos sindicatos, no nosotros. Nosotros estamos de rehenes hoy ante la situación de un sindicato que nos extorsiona para que pasemos de manera totalmente ilegal y arbitraria empleados a su sindicato, y un sindicato de comercio que nos obliga con cartas de documentos y nos intima que nos quedemos sin modificar la nómina, porque si no van a venir medidas de sanción para nosotros. Clarísimo. Matías, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Mañana tengan alguna respuesta favorable en la reunión que van a tener. Gracias. Gracias a vos, muchas gracias. Bien, bueno. Bueno, es importante igual, yo quiero ver un lado positivo. Nosotros vemos la reacción que tiene que hacer Hugo Moyano hoy en San Nicolás, porque evidentemente una ciudad tomada por la basura y un intendente que se la aguantó, como se la había aguantado con Berni, no importa el signo político, Passaglia, que lo frena. Vemos en el caso de la Campe, Beliboni mantiene el polo obrero, mantiene la movilización, pero no van a hacer el acampe el miércoles, porque evidentemente todas las imágenes que nosotros fuimos mostrando, los demás periodistas fuimos mostrando, también pasa eso. Y a mí me parece que también el tema de las tomas también genera indignación en la gente. Entonces digo, y hoy el juez Ramos Padilla tuvo que salir a explicar la vergonzosa resolución de que porque era una toma de día no había delito. Entonces digo, la reacción de la gente, como este empresario chaqueño, genera cosas que nosotros difundimos afortunadamente y que hace que todos estos poderosos que se manejan con el apriete a veces tengan que retroceder. Bien, derecho a huelga es legal, claro, es constitucional y a favor de los derechos de los trabajadores, porque vos trabajás y hay... Nada, existe el derecho. Lo que no puede ser es que viene un señor con el uso de la fuerza, un camión tapa una empresa, la estrangula, es como un torniquete, entonces no entra ni sale ni mercadería ni dinero. Entonces se va asfixiando, se va necrosando una organización y aguanta lo que puede. Y después se funden. Y ya no hay más trabajo en Argentina que necesita trabajo. A este punto lo que hay que tener en cuenta es que los empresarios comenzaron a animarse. Esto también es un punto de inflexión. Porque que haya habido 100 denuncias en el último año por distintos bloqueos a lo largo de todo el país, 35 causas judiciales armadas. Matías Morante estaba contando de una ampliación de una denuncia. Esto es lo que está instando el movimiento de empresarios antibloqueos, que es ir a la justicia penal y a realizar denuncias penales, porque se hacían antes denuncias en las comisarías, pero eso no derivaba en nada, moría allí, llevaban videos, llevaban pruebas, llevaban documentos, no avanzaba. Decidieron que el camino era la vía judicial, era ir a la justicia penal. Y esto también es un punto, 122 empresarios organizados para que ya no les bloqueen más. No solo camioneros, sino un extenso listado de otros gremios que aplican esto que ellos llaman el método Moyano. Bien, voy a englobar esto en algo que veníamos viendo, de otro área, que es los padres organizados en un momento dijeron, queremos saber qué pasa dentro del aula, qué pasa con la educación. Ya no es una caja negra que yo no sé qué está pasando en la educación de mis pibes, yo no sé qué están dándole los maestros y las maestras. Ya hay la gente quiere participar, se quiere enterar y quiere exigir sus derechos. Así que esto es una novedad, que estén saliendo a la calle, mostrándose y no siendo víctimas de la psicopateada de si abrís la boca,
después vas a tener represalias. Al final es cierto que después de la peste salimos mejores, me En parece. eso salimos mejores. Muy bien. Voy a recibir a un invitado, primero, es un gran invitado, un gran entrevistado, y es el ministro de Salud de la provincia, la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Quirós, ¿Qué tal? ¿cómo te Buenas va? noches, ¿cómo están? Bien. ¿Qué te parece lo que estábamos mencionando acerca de gente que se anima a decir, a no quedarse callado, a no ser psicopateado? ¿Hay algo en el rubro de la salud, de los usuarios del sistema de salud, que vos veas que está cambiando, digamos, como paradigma cultural? Mira, yo creo que lo que me parece más interesante es reflexionar sobre el poder que tiene la comunidad, la ciudadanía, en términos de las transformaciones o las evoluciones culturales, ¿no? Estamos saliendo de un periodo muy doloroso, muy duro. La gente la ha pasado muy mal, está verdaderamente cansada y hastiada de lo que ve, sin mucha solución a sus problemas, y de a poco cada uno de los espacios de la sociedad se van organizando, planteando sus necesidades con toda claridad. Y eso es lo que tenemos que hacerlo funcionar, es escuchar eso, entenderlo bien y darle una respuesta inmediata, ¿no? ¿Y cuál es tu mirada sobre la ciudadanía en relación con los referentes políticos? Es decir, cuando alguien dice, tengo un líder político, es una relación. Cuando alguien dice, hay un dirigente o hay un político, ¿qué te parece a vos más sano? A mí me parece que la gente ya está bastante cansada de dos cosas, ¿no? Primero, de los líderes autoritarios que imponen y que no escuchan, ¿no? Y lo segundo, de la discusión entre los intereses que están en la capa del liderazgo político. Yo creo que la gente está muy cansada de ver que los problemas cotidianos no se resuelven y ve un nivel de debate público que no está focalizado en lo importante, ¿no? A mí me gusta insistir mucho en ese concepto, focalizar en lo importante. Y para eso necesitas primero una comunicación genuina, franca y transparente y sobre todo empática entre los líderes, seamos políticos o de otro rango, y la sociedad, encontrar los canales de comunicación para eso y luego encontrar los denominadores comunes que te conducen a algo que sea mayoritariamente aceptado por la gente. Hay un fenómeno que ocurre en Argentina, en otras partes del mundo también, y es que hay propuestas, digamos, más terminantes, más contundentes, que empiezan a permear, que empiezan a ser atractivos, digamos, no sé, Milei, los libertarios. Este debate lo venimos teniendo, ayer estuvo María Eugenia Vidal, lo hemos hablado también con otros referentes. ¿Y cómo ves esta? Ha salido una competencia Juntos por el Cambio, que hay gente que te dice, esto es así, con certezas. Mira, en términos de competencia me parece menos relevante, me parece mucho más profundo lo que estás proponiendo al principio de tu pregunta, ¿no? Y es, en la medida que la sociedad no encuentra soluciones, está angustiada y no se conduce una estrategia, una propuesta, un sendero por donde transitar como sociedad, en pos de ir avanzando en los problemas que uno tiene, naturalmente la gente pierde la paciencia, por llamarlo de una manera, y la pérdida de paciencia viene de la mano de buscar alternativas contundentes, ¿no? Yo soy más bien un convencido de que cuando uno está en el espacio público, la verdad es una construcción colectiva. Y lo que tenemos que hacer los líderes es encontrar esos denominadores que construyen una masa crítica, una enorme mayoría de personas. Con lo cual, más allá de las miradas ideológicas, políticas, creo que lo único que tiene que hacer es entender lo que está pasando en la comunidad, en la sociedad, y proponer alternativas que sean de alguna manera masivamente aceptadas. Bien. Pero perdóname y cierro, sí. Pero seguramente ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta para resolver estos problemas. Son problemas demasiado profundos que están enraigados en la historia argentina y en la cultura argentina, y entre todos y aportando cada uno su mirada lo vamos a sacar para adelante. Bien, ¿y qué responderías para el que dice, mira, yo entiendo que la complejidad de la vida, los matices, y cada uno tiene una porción de razón, pero tal político o política me ofrece certezas, me dice que hay que demoler o que hay que construir, y yo me siento basta de soluciones complejas, dame algo fácil. Bueno, yo creo que cuando uno toma sistemas complejos, como son los gobiernos, sobre todo el gobierno de este país o de nuestra comunidad, y lo simplifica extremadamente, se empieza a alejar de las soluciones genuinas, ¿no? Así que yo a la persona que piensa así no tengo nada que decirle, porque a mí no me gusta convencer al otro de lo que uno piensa. Lo que puedo hacer es contar lo que yo razono, contar cómo veo las cosas y sobre todo iluminar una estrategia, un camino, ¿no? Y yo creo que la estrategia del camino que la Argentina se merece es, luego de tantos años de modelos contrapuestos, casi que son antagónicos,
entender que frente a modelos antagónicos solamente te queda periodos donde uno u otro se impone y el país no avanza, ¿no? Así que creo que lo que tenemos que hacer es encontrar denominadores comunes. Bien, es una posición valiente la tuya en este sentido. Es decir, también hay mucho premio a, vamos a lo ornitológico, los pájaros. Los halcones son muy premiados en ambos espacios, digamos, la gente que es más terminante, vos elegís un camino que está cuestionado en este momento. Bueno, me gusta mucho tu forma de empezar el planteo, ¿no? Porque una cosa que yo reflexiono un poco es ¿en dónde está la valentía? A ver. ¿No? Y yo creo que verdaderamente valiente es aquel que es capaz de exponerse, salir de su zona de confort, del grupo de pertenencia ideológica y de pensamiento, y exponerse al diálogo con otro. Ahí está la verdadera valentía social, ¿no? Es porque es mucho, de alguna manera, es menos expuesto si vos te quedás solamente rodeado de las personas que piensan como vos. Supongo que, imagino que alguien por la cucaracha, los halcones que nos están viendo dicen, pero vos qué tenés para hablar de salud con el kirchnerismo que te encerró, que estigmatizó a los runners, a los surfers, a los de la ciudad de Buenos Aires, a los que venían de Europa, después psicopateó a los que querían salir. ¿Qué le dirías qué tenés para hablar? Esa es una posición que te podrían objetar. No, y está bien tu planteo, pero me parece que estás yendo para otro lugar del que estamos hablando. Y yo razono así. No se trata de dialogar particularmente con otra persona. Se trata de escuchar la mirada de la otra persona y tratar de analizarla y ver si ahí hay algo más para aprender, para poner en tu propia mirada. Entonces te pongo un ejemplo de lo que vos me traías. A ver. Yo dije varias veces, muchas veces a lo largo de la pandemia me han criticado por cosas que hemos hecho en la ciudad, que luego con el tiempo algunas de ellas eran realmente más apropiadas como las estábamos proponiendo, ¿no? Pero siempre que viene una crítica, yo creo que alguna vez vos me lo preguntaste también, siempre que viene una crítica me decís, ¿y cómo manejás las críticas? Las escucho y trato de aprender, porque de eso se trata la mirada diversa. Ahora, eso no significa que yo me vaya a poner de acuerdo con el que me está criticando, porque a lo mejor el otro no tiene interés de ponerse de acuerdo conmigo tampoco. Pero sí escuchar diferentes miradas y tratar de tomar de cada una de esas miradas lo que vos consideras en tu marco teórico, en tu ideología, en tu forma de ver el mundo, que puedas incluir, porque la inclusión del otro es parte de la construcción de una nación. Una nación no se construye solo con iguales, se construye con el conjunto. Entonces, no se trata de ponerte de acuerdo con tal o cual funcionario, porque ese no es el planteo. El planteo es tener la apertura intelectual y también ética y moral de entender que el otro es parte del conjunto y que vos vas a tratar de asimilar lo que él piensa hasta donde tu pensamiento lo pueda albergar. ¿Cómo te sentís charlando de esto y que van no sé cuánto de charla y no te pregunté todavía por COVID o cuestiones de salud? A mí me gusta mucho respetar los diálogos y no esperaba este tipo de diálogo. Yo tampoco. Vos lo vas conduciendo, yo te voy acompañando. Pero me parecía importante. La gente también te quiere conocer más allá de los platos habituales. A mí me gusta, cuando vengo a la comunicación pública, me gusta ser lo más genuino y transparente posible. Vos me preguntás, yo te contesto. Excelente. Bueno, me das una última puntadita antes de meternos en temas médicos para conocer estado del COVID y algún otro tema más importante. ¿Cómo observas vos esta... Va a haber que definir en un momento el perfil de Juntos por el Cambio. Lo emblemático es Macri quiere privatizar aerolíneas, Patricia Bullrich pareciera que también, María Eugenia Vidal no, Gerardo Morales no. Digo eso no para preguntarte vos qué harías, sino para mostrarte cómo hay cuestiones estructurales, emblemáticas en que no hay un acuerdo. ¿Cómo pensás que esto se va a resolver? A mí me parece que globalmente Juntos por el Cambio tiene un acuerdo muy poderoso que es mantener la unidad atrás de un proyecto que sea suficientemente abarcador para que todos puedan participar y luego presentarse a la sociedad y decirle, bueno, tenemos estos matices en un gran paso, tenemos estos matices, ustedes nos dicen cómo nos tenemos que ordenar. Yo creo que ese camino es el camino más inteligente, más respetuoso y sobre todo que la sociedad está esperando. En vez de estar discutiendo todo el día sobre las personas, construir un denominador común, como yo te proponía recién, que va a tener matices naturales, porque vos estás comentando algunos, y que la sociedad los zanje esos matices y que la sociedad nos ordene en el espacio para quiénes tienen que ir en qué lugar. Bien, y según a quién ordene la sociedad, o sea, la interna, digamos, el que gana impone su menú y el resto tiene que acompañar, sería así.
habitualmente cuando estás en un espacio político es ya que sí. A mí siempre me gusta seguir escuchando más allá de quien gane, ¿no? Si vos me decís a mí cómo lo veo, es más allá de quien gane, el que gane también te seguirá escuchando el conjunto y representando al conjunto. Es muy difícil frenar sueños o la imaginación. Uno puede apretar un botón y no imaginarse cosas. A nivel salud-nación, ¿qué estaría bueno hacer? Vos decís, la verdad, yo no te voy a decir que me gustaría ser ministro de la Nación y ya te conocemos, no sos de... Pero ¿qué es algo que decís, esto habría que hacerlo en algún momento en Argentina? Bueno, el sistema de salud argentino se merece un replanteo, una evolución hacia adelante, ¿no? Venimos hace muchas décadas con un sistema que va acumulando dificultades, algo muy similar a lo que le pasa al país en otras dimensiones, y se merece una mesa donde se pueda construir una visión diferente de acá a 10 a 20 años, donde todos estemos dispuestos a aportar algo y a ceder algo de lo que estamos construyendo, ¿no? Yo creo que hay muchas oportunidades, pero sin ninguna duda esa construcción hay que transitarla. Un ejemplo de qué hay que cambiar. Bueno, digamos, lo primero es el grado de ineficiencia que tiene un sistema fragmentado y segmentado, ¿no? Digamos, hoy vos vivís en alguna provincia o en alguna ciudad de la Argentina y según el tipo de trabajo que tenés, si es en blanco o es no formalizado, o si trabajás para el Estado provincial o para el Estado nacional, o la edad que tengas, tenés una estrategia sanitaria diferente montada en un funcionario de turno en ese lugar. Eso requiere un nivel de coordinación, de acuerdo, sobre todo porque la salud, las cuestiones, los impactos de las políticas públicas son de mediano y largo plazo, en el corto plazo no tienen tanto impacto. Entonces, visto a 5 años, a 10 años, hay que acordar ahora cómo nos queremos ver dentro de 10 años en términos sanitarios, y ahí el Ministerio de Salud como sistema público de salud, la seguridad social, el sistema privado, pero también las políticas públicas de otros ministerios que hacen a la salud de la gente, ¿no? Bien. ¿Te gusta ese tema? ¿Te entusiasma este eje de conversación? Por supuesto que sí, y además yo lo he dicho muchas veces, estoy dispuesto y he estado dispuesto a colaborar con diferentes funcionarios, sean de mi espacio o de otro espacio. Te digo porque sabés cómo es, en ciudad, eventualmente, si en un eventual gobierno 2023, así como abducen y podría haber una hipótesis de Quirós, ministro de Salud. Digamos, al día de hoy, ¿te imaginas que yo no estoy pensando esa cosa? Digamos, estoy absolutamente focalizado. No tiene sentido estar... No importa, pero vos fíjate en esto. De oficio tenía que pasar por este momento. Está muy bien, pero vos razoná un segundito. Yo he tenido la decisión de dejar mi historia personal, mi trayectoria, mi lugar de trabajo para venir al espacio público, ¿no? Luego tuve la pandemia, como todos los ministros que estábamos en este momento. Pero la verdad es que yo había venido aquí a desarrollar un proyecto sanitario con Horacio para el sistema público de la ciudad. Hoy es la oportunidad de eso. Imagínate que voy a estar pensando en otra cosa. Ahora, espero hacer esto bien para que la sociedad esté satisfecha con lo que hemos hecho y estar a disposición de la sociedad para lo que haga falta. Bien. Los platos habituales, pero son muy importantes. COVID. Hay una declaración tuya, es que podría haber un rebrote. ¿Dónde estamos parados? Bueno, yo lo vengo insistiendo hace rato. Incluso creo que lo hemos hablado aquí hace varias semanas. Digamos, es muy esperable que los casos de COVID en la Argentina y en la ciudad vuelvan a aumentar. Así que tenemos por delante un nuevo aumento de casos. Eso es muy probable por muchos motivos, pero el más obvio es porque con los fríos, el encerrarse, el cortar las ventilaciones, estar mucho tiempo adentro con el frío o la lluvia, siempre facilita el contagio. Ya estas nuevas variantes que están circulando por el mundo incluso son más contagiosas que la propia inicial Omicron que tuvimos, así que es muy probable que los casos vuelvan a aumentar. Lo que también es importante decirle a la gente, porque está verdaderamente cansada de esto y ya no tiene interés tampoco de escuchar mucha vuelta al respecto, es que probablemente ese aumento de casos no se acompañe de un aumento severo de internación o de casos graves, ¿no? Probablemente esta ola que tenemos por delante sea incluso más leve que la que ya tuvimos en enero. Estar contagiado no significa estar enfermo ni grave. El grado de inmunidad que adquirió la sociedad porteña, entre el grado de vacunación que tiene, que es muy, muy alto, y las enfermedades previas que ya tuvieron, te da una protección para tener una enfermedad grave y mortal muy significativa. De manera que es probable que circulen los casos, pero esos casos, como muchos han tenido en enero,
sean casos mucho más leves. Grupos de riesgo y gente de más edad, que son factores de riesgo para COVID, Sí. ¿cuántas vacunas tienen que tener? ¿Sería deseable que tuvieran? Bueno, los grupos de riesgo son diferentes grupos. Los grupos, por ejemplo, de déficit de la inmunidad, por llamarlo Sí. de alguna manera, que son los grupos de enfermedades muy significativas, ya han recibido recientemente, en el último mes, su refuerzo, ¿no es cierto? ¿Cuántas van para Eh, ellos? Bueno, para... ¿3? Depende cada grupo, pero ya llevan 3. Los que tienen más de 50 años y recibieron 2 dosis iniciales de Sinopharm, ya han recibido su refuerzo. Las personas con inmunocompromiso han recibido su refuerzo. De manera que lo que nos queda ahora es discutir en qué momento viene el refuerzo para los mayores de 50 años que no tienen inmunocompromiso. Uno escucha cosas. Sí. ¿Qué me va a hacer una de más? Es como, me voy a... Si ahora no son tan estrictos. En otros lugares vos podés darte, en provincia, la gente va y se da. ¿Está bien eso? Me doy la cuarta. En general, por eso, nosotros hemos dado la cuarta dosis a estos grupos que estábamos hablando recién, ¿no? Que son pequeños grupos de la sociedad. Y lo que queda, el debate que seguramente en los próximos días o semanas se va a terminar resolviendo es en qué momento darle la cuarta dosis, es decir, el segundo refuerzo, a los grupos mayores de 50 años en general. Ya no los que tienen enfermedades graves, sino en general. Eso seguramente va a ocurrir en breve. Se viene, a ver, ¿viste? Los periodistas son así, te buscan el título. Sí. ¿Se viene la cuarta dosis para Bueno, mayores de 50 general? El procedimiento para definir eso es una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que todavía no se ha expedido, pero está pronta a expedirse, que se lo hace al Ministerio de Salud de la Nación, y luego en el COFESA, el Consejo Federal de Ministros de Salud de la Argentina, escuchamos la recomendación y le proponemos el camino. Eso seguramente en las próximas semanas va a ocurrir. Muy bien. Barbijo. Bien, Bueno, todo el mundo nosotros- está cansado, pero también te escuchamos. Nosotros, sí, insistimos mucho. En el interior, digamos, nosotros seguimos recomendando el uso de barbijo en el interior. Retiramos la obligatoriedad de las escuelas, sobre todo porque había muchos niños que verdaderamente ya estaban, entre comillas, intoxicados de tanta incertidumbre, tanto dolor, tanto miedo, y necesitábamos darle un mensaje de volverse a conectar con la vida y socializar, ¿no? Sobre todo en el momento donde los casos estaban muy bajos. Entonces, a los niños le hemos retirado la obligación, los adultos que podemos hacerlo, seguimos recomendando el uso del barbijo, y a los niños que lo pueden hacer también, pero voluntariamente. Bien. Te llevo un tema raro, pero que Sí. cobró notoriedad por una chicana política. Ajá. Te voy a mostrar la chicana política, pero no es lo relevante acá, pero para instalar el tema. Me dice si tenemos... Mirá Parrilli. A mí se me ocurrió, con la idea de algunos compañeros, buscar los datos de los nacimientos en la Argentina. ¿Cuántas personas nacen en la Argentina por año? Entonces empecé a buscar la serie del 2001 hasta el 2019, ahora ya están los datos del 2020 también. En el 2001 nacían 680.000 niños y niñas por año. Cuando terminó la gestión de Cristina Kirchner, nacían en el 2014-2015 780.000 niños. Del 2016 al 2019 bajamos al 620.000, un 25%. ¿Por qué es esto? Bueno, yo creo que está muy claro que nacían niños porque la gente tenía esperanza, tenía futuro y veía la vida con perspectiva de futuro. Obviamente el 2016 se vino abajo. Este es un dato absolutamente objetivo, real, concreto, que me parece que sintetiza lo que fue la gestión de los gobiernos tanto de Néstor como de Cristina. Bueno, lo que está describiendo Parrilli allí es un poco lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Las tasas de natalidad están descendiendo en todo el mundo, salvo algún par de países en el continente africano. Todos los países y las grandes ciudades van descendiendo su natalidad. Y la ciudad de Buenos Aires no es una excepción, ¿eh? Los datos de la ciudad indican que la natalidad viene descendiendo año a año. Eso tiene que ver con la evolución cultural, la forma de vida y la postergación de la maternidad de muchas mujeres en edad fértil, pero también con los métodos anticonceptivos cada vez más eficaces, ¿no? De larga duración, que se Los aplican... anticonceptivos subdérmicos. Así es. Entonces, naturalmente, me parece que lo que hay que hacer es ver toda la serie histórica de la Argentina y de otros países y vas a poder notar que la natalidad viene en descenso en todos lados. Pero es bueno que baje, digamos, embarazos adolescentes, todo eso está claro que sí. Pero hay un momento en que se empieza a envejecer la población de un país. ¿En dónde está Argentina en ese punto?
vos estás hablando de lo que se llama la transición demográfica, que es un poco la consecuencia del descenso de la natalidad. Sí. Eso ha empezado a ocurrir a partir de la década del 60 en algunos países desarrollados, sobre todo algunos países europeos, y ha empezado un poco más tardíamente, en la década del 80, del 90, a otros países, sobre todo países latinoamericanos. Pero esa transición demográfica está ocurriendo en todos lados. Y eso, por supuesto, que trae algunas consecuencias que algunas de ellas son las que vos estás comentando, ¿no? Las pirámides poblacionales van cambiando críticamente. Las grandes ciudades... Hay que hacer política de salud, ahí digamos, no te digo tengan más hijos, porque envejeceremos todos, pero ¿hay algo? Porque hay posiciones críticas. Por supuesto que sí, en términos de salud, en términos de la economía, lo que llama la economía plateada, digamos, orientada más a la tercera edad, en términos de la urbanización, de la forma de comercialización. Por supuesto que el cambio o la transición demográfica impacta en todas las dimensiones del ser humano y la sanitaria desde ya. En términos de la protección y promoción de la salud, por un lado, esto significa tener estrategias del cuidado y el mantenimiento de la salud a lo largo de toda la vida y, por supuesto, en términos del cuidado de la enfermedad y las enfermedades que más golpean en diferentes décadas, ¿no? Bien, muy breve la última. ¿Hay algo que vos notes que recorres el sistema de salud público, etcétera? ¿Alguna enfermedad que vos digas está submediatizado, está bajo de los radares, no se habla de eso, pero hay que prestarle atención a algo? Que no es el COVID fue el gran protagonista y se comió todo. ¿Hay algo o estamos tranquilos? Mira, yo te diría, en dos dimensiones me parecen muy significativas. Una, la dimensión de los resultados globales de la salud de la población. Hay un grado de inequidad en términos de expectativa de vida, enfermedades existentes, años perdidos de vida, sobre todo vinculado a la realidad socioeconómica de la sociedad, ¿no? Es decir, hay un nivel de inequidad social vinculado a los determinantes sociales de salud que es muy importante. Yo siempre digo, así a la pasada, es mucho más importante para saber si una persona va a vivir bien o mal en la vida en términos de salud, conocer su código postal que su código genético. Esa es una frase, sí. Es muy importante entender este fenómeno y no solamente fortalecer el sistema de salud orientado a los que más lo necesitan, sino adaptarlo a las condiciones laborales y las necesidades que la gente más necesitada tiene. Ese es un primer aspecto, ¿no? Luego hay enfermedades que ya son endémicas. No, lo que te quiero decir es, no hay un virus nuevo, una bacteria nueva. Bueno, a eso iba, es más que nuevo, hay enfermedades endémicas. Rebrote de algo. Que tuberculosis, que sífilis neonatal, cosas que ya no deberían ocurrir, que todavía están presentes entre nosotros. Es decir, hay mucho por hacer todavía. Bien, Fernán, muchísimas gracias, es un honor que nos visites de vez en cuando, ya para nosotros es realmente un placer. Cómo no, gracias a ustedes. Hasta luego. Vuelvo y la pregunta es, Alberto Fernández es papá. Le preguntaron, ¿va a haber cambios de gabinete? Y él dijo, estoy más para cambio de pañales que de gabinete. No hizo esa frase entera, pero de los pañales lo dijo. ¿Hay cambio de gabinete? Bueno, sobre el escritorio de Alberto Fernández y de sus principales funcionarios, ese núcleo muy chiquito que sería el albertismo, está este operativo maquillaje. ¿Qué sería? Porque vos recordás, el último cambio de gabinete que tuvimos fue el en que entraron Guzmán, Aníbal Fernández, Julián Domínguez y Filmus, que fue después de la derrota de las PASO. Y muchos te dicen, no sirvió de nada ese cambio de gabinete. ¿Para qué hacer uno más? Por eso decimos operativo maquillaje, porque el presidente está pensando, la idea era el 25 de mayo, falta mucho, hay que ver si resiste esto, de modificar parte del elenco, pero sin tocar al cristinismo. Miremos cómo sería la situación de los diferentes ministros y ahora lo charlamos con la mesa. Guzmán, el presidente lo defiende, pero Cristina y Máximo lo quieren totalmente afuera. Otra de las caras, Guado de Pedro, yo te digo que más allá de los rumores se queda. Y en Interior... ¿Quién se queda? Guado de Pedro. Porque si Guado de Pedro se va del gobierno, se va toda la cámpora y esto sería todo el cristinismo. Pero espérese, antes de Rossi, ¿no había una versión, abro a la mesa también y Pablo, de que Guado podría irnos a justicia y entonces les libera el Interior y el vínculo con los gobernadores? Pero él no quiere ir a justicia. Él no quiere ir a justicia. Bien, sí, y hay un primer análisis de los funcionarios más cercanos a Alberto Fernández. Él habló con cada uno y cada uno le dio su mirada. No todos coinciden, pero un primer tema es, ¿hacemos un cambio que implique
no digo romper con Cristina, pero sí un gesto de autoridad sobre Cristina Kirchner. Algunos dicen sí, otros dicen no. La mayoría dice no. No sé Claro. qué información tiene Bueno, Pablo. ahora, y en ese caso, perdón que cierro la dale, idea, dale, por favor. en ese caso entraba Guado de Pedro como, bueno, si queremos enfrentarnos a Cristina, hay que sacar a Guado de Pedro. Ese sí sería un gesto. Cualquier otro cambio pasa como un cambio más. Lo último de Guado que te digo, ahora Jessica te va a ampliar algo del tema Guzmán, pero Guado de Pedro habló en las últimas 48 horas con el padre Alberto, con el papá de Francisquito, y está confirmado Guado de Pedro en su lugar de interior. Seguimos repasando el operativo maquillaje que están en las carpetas del presidente. Agustín Rossi, vocero total del gobierno, habla más que Aníbal, habla más que todo, lo quiere en el gabinete. El único lugar que hoy está libre sería la AFI, porque no va a cambiar ni a Mansur ni a Guado de Pedro, como decíamos recién. Antes de pasar a Mansur? Mirá, te digo así ya después muteamos. Juan Mansur, vos lo escuchás hablar, jefe de gabinete, vos lo escuchás marcar la directiva, es para allá. No, está en modo mute. El volumen político está totalmente Está muteado. el volumen en cero político, bien. Quiero retroceder un poquito. Bueno, ordené bien obsesivo. Vamos a ordenarnos. Dame Cafiero, dale. Y Cafiero, claramente, es el canciller. Su anterior, su predecesor, Felipe Solá, ya está en el Instituto Patria sentado, bueno, pero Cafiero sigue siendo la mano derecha de Alberto. Bien, ¿hay algo más? No. Bueno, yo les pregunto, ¿cobra notoriedad o escucha dentro del gabinete de Alberto Fernández Agustín Rossi, que fue jefe de la bancada de diputados en momentos álgidos del país, estuvo ahí, fue hiper kirchnerista, por más que viene de una tradición peronista, digamos, versión clásica? ¿Qué servicio le está prestando Agustín Rossi? ¿Qué le aporta o intelectualmente o conceptualmente o en su personalidad a Alberto Fernández para ser el nuevo referente a escuchar? Eso es lo que decía antes Jessica. Alberto habla con alguna gente, que es estos que nombramos, más algunas cabezas como la de sus asesores Olmos, Vélez y Vilma Ibarra. Ahora, Agustín Rossi es un hombre que cada vez lo escucha más. Entonces, Alberto lo querría de ministro, pero no lo puede poner de jefe de gabinete, porque no lo va a echar Mansur, no lo puede poner de ministro del Interior, que sería clave en la relación con los gobernadores. Entonces está viendo cómo, pero Agustín Rossi se convirtió, Jessy, en un vocero absoluto del gobierno. Sí, voy a decir algo muy polémico. Rossi, en la etapa de Néstor y de Cristina Kirchner, fue el mejor jefe de bloque. ¿Por qué? Sáquenle el contenido a lo que decía. Porque iba a defender, cada uno de los proyectos los defendía a muerte. Cada vez que bajaba al recinto tenía los votos. Desde el punto de vista operativo y dar el debate público... Cumplía su función. Cumplía su función. Después, como una vez le dijo Cristina Kirchner, Agustín, vos podés ser candidato en cualquier lado menos en Santa Fe, porque por la 125 le puso cara a cosas que después volvían su imagen o él como producto electoral poco viable. Bueno, Alberto Fernández hoy no tiene eso. ¿Quién lo defiende? Mansur, como jefe de gabinete, no habla. Ahora dicen que va a ir por primera vez al Congreso. Pero, amigos míos, sí, estamos acá pensando en que Alberto Fernández tiene que armar un gabinete para amigarse con Cristina. Entonces mi pregunta es, con el chivo Rossi, no, ¿se esa es la amiga con discusión. No, la discusión. Para mí la discusión hoy, en base a las fuentes consultadas, es ¿nos amigamos o nos distanciamos de Cristina Kirchner? Hay un primer punto. Después nombres. Bueno, ahí los nombres empieza a haber dudas sobre quién entra, quién no entra, quién suma, quién no suma. Bien, remate el párrafo. ¿Cómo se llama el operativo? Maquillaje. ¿A ustedes les parece que con un maquillaje se soluciona la Argentina 2022? No. De una Argentina que está enferma con neumonía, con todas las enfermedades que se te ocurran. No, pero... ¿Lo arreglás con un maquillaje? Me parece... No lo arreglás con un maquillaje. Que este es el único maquillaje que Cristina no usaría. Vamos a la tanda, dale. Bien, ¿recuerdan cómo titulamos el programa de hoy? Y no lo titulábamos con felicidad, que era tomas, piquetes, bloqueos. Nos referimos a lo que había ocurrido en San Nicolás con el gremio camioneros. Les comentamos y les compartimos la historia de un empresario chaqueño que sigue aún hoy bloqueado y va a tener una primera reunión con la justicia mañana. Hay que ver qué pasa. Les contamos también que este miércoles va a ser un caos la ciudad de Buenos Aires porque no hubo un acuerdo definitivo con el Ministerio de Desarrollo Social. Y ahora vamos a esta tercera cuestión, que es las tierras ocupadas. Los Hornos, La Plata, más de 160 hectáreas ocupadas y una
justificación de una decisión del juez Alejo Ramos Padilla que generó muchísima polémica. ¿Qué pasó, Lucía Salinas? El viernes conocimos el fallo del juez Alejo Ramos Padilla, el ex juez de Dolores, ahora a cargo del Juzgado Federal de La Plata, donde archivó esta causa que era la causa de la mega toma en Los Hornos. Bien decías, Diego, 160 hectáreas, más de 2.800 personas ya se calculan que se instalaron allí. Y lo que dijo el juez es que no había encontrado ningún delito, por lo cual esa causa debía archivarse. Parte de los argumentos del juez fueron muy criticados durante el fin de semana. Hoy, cuando los vecinos se autoconvocan para realizar una marcha en repudio a ese fallo, el juez saca otra resolución. Atención, marcha y rebelión fiscal. No pagamos más impuestos porque si yo me forcé, Exacto. hice todo por derecha, ¿cómo puede ser que otra gente obtenga el lote por izquierda? Después vemos si tenía carencias o no, pero ¿por qué esta doble vara? Eso produjo anuncio de marcha y anuncio de rebelión en la granja, lo cual también es bastante inédito. Y ahí respondió Ramos Padilla. Exactamente, y lo que llamó la atención es que el juez saca una resolución para explicar su propia resolución. Entonces fue mala su primera resolución. Porque, aparte, no verse el dicho de que los jueces hablan a través de sus fallos. Bueno, acá tuvo que hablar con 2 fallos el juez Ramos Padilla para explicar un poco qué es lo que había querido decir. ¿Qué es lo que más le habían criticado a Ramos Padilla? Dale. Que esta idea de que como las tomas habían sido a la luz del día, no configuraba delito. ¿Qué dice ahí? Esta es la nueva resolución del juez Ramos Padilla. La idea que se difundió en torno a que la ocupación del predio de Los Hornos sería legal porque se hizo durante el día es falsa y no responde a lo sostenido en el fallo. Esto es lo primero que aclara el juez en la resolución que firmó hoy, después de que los vecinos se autoconvocaron para marchar en contra del archivo de esta causa. Otro extracto de esta resolución. Por el contrario, solo se encontraba corroborada la existencia de cientos de familias de escasos, esto explicando por qué no había delito, de escasos recursos que viven y ocupan el predio del Estado Nacional que fue cedido parcialmente para llevar adelante un proyecto de urbanización a través de los órganos administrativos pertinentes. Además, dice el juez Ramos Padilla, en la resolución se tuvo en cuenta que tanto el titular del inmueble como los ocupantes habían entablado un diálogo democrático tendiente a la solución del conflicto social. Acá te hago un paréntesis. ¿Por qué hace esta aclaración Ramos Padilla? Porque él dice que la penalización de este posible delito es también el uso de la violencia para tomar posesión sobre el inmueble. Él lo que dice, acá no hubo violencia, se sentaron a hablar. Y después, en otro extracto de esta resolución, lo que dice el juez es que, en definitiva, y volviendo un poco a la mayor crítica que le habían realizado, el horario en el que las familias de los asentamientos linderos ingresaron por primera vez al predio nacional, poco o nada tiene que ver con las consideraciones que llevaron a este juez a resolver el archivo de la presente causa. Y dice finalmente que él no otorgó una carta blanca para que la gente indiscriminadamente vaya tomando terrenos que en este caso pertenecen al Estado. Bien, escuchen lo que quiero presentar ahora. Vamos a hablar con un vecino de Los Hornos que tiene miedo de, si se identifica, de sufrir de represalias. Ya fue amenazado él, fueron otros vecinos amenazados. Entonces va a hablar con nosotros, le vamos a poner de nombre Sebastián y es vecino de Los Hornos. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Acá andamos. Bien, ¿vos sos vecino de esta toma, de esta gran toma de Los Hornos? Sí, soy vecino. Bien, ¿vos vivís, pagaste tu lote, alquilás o sos propietario? ¿Cómo es tu situación? Sí, propietario. Bien. ¿Qué les pasa a ustedes con esta resolución que hoy fue explicada por Alejo Ramos Padilla, el juez? Lo que pasa es que cada vez que explica, embarra más la situación porque demuestra un total desconocimiento de lo que realmente pasa en el lugar. Porque si él dice que lo hacen sin violencia y que por eso lo justifica, cuando desde el día 1 tenemos denuncias por robo y amenazas, es porque desconoce la situación. Cuando él dice que era un lugar ocioso, que no tenía ningún tipo de perímetro delimitado,
también está mintiendo, porque el perímetro dejó de estar cuando los usurpadores llegaron y se robaron el alambre y lo usaron para sus propias delimitaciones de sus terrenos. No solo el del predio, sino el de casas y campos vecinos. La verdad que es bastante... es vergonzoso, es una vergüenza. Bien, lo que vos primero planteás entonces no es tan pacífico como el juez está presentando. Acá hubo delitos. ¿Vos has visto también gente intermediando, vendiendo, revendiendo lotes, como si hubiera gente que hay una pequeña o gran mafia que está haciendo negocio con esto? Sí, la situación es la siguiente. Como toda usurpación, hay gente necesitada. Representa más o menos un 25% de lo que es el predio. El resto es gente que no necesita el lugar. Gente que llegó para vender terrenos. Uno puede entrar a Facebook directamente, entra a Marketplace, pone busco terreno en Los Hornos y aparecen cientos de venta de terreno, que no ocultan nada, directamente dice vendo lote en la toma de Los Hornos. Me encantaría que pudiéramos buscar, si vamos a tener tiempo o no, no sé, después si no lo mostramos. Hay una página en Facebook que ya te estás ofreciendo. Lo que vos decís es que de cada 10, es decir, solo un cuarto de los ocupantes tienen necesidades genuinas según tu óptica y tus números. Y el resto ocupan para revender. Para revender, para usarlo como aguantadero porque son delincuentes de la zona y llevan ahí autos, motos, lo que sea que roban. Hay venta de droga. Hay, bueno, ya la usurpación ya de por sí es un delito, pero también hay conexiones clandestinas de luz y agua, o sea que también están robando servicio. La gente que realmente vive en el lugar es ese 25% que necesita. O sea, si el juez va a cualquier día de semana, solo se va a encontrar que hay un 25% de ocupación en el lugar. Sí hay un lleno total los días sábados y domingos y algún feriado, porque van todos en su camioneta 4x4, en su auto 0 kilómetro, auto de alta gama, a comer asados, a hacer fiestas clandestinas. No solo hoy, hacían fiestas clandestinas que las denunciábamos en junio, julio, agosto del 2020. Ustedes tienen, perdóname, porque seguramente mucha gente está viendo esto y van a pedirte algún tipo de prueba. ¿Hay documentado, filmado esto que vos contás? Sí, está todo filmado, todo denunciado. Lo saben todos, incluso la subsecretaría de Hábitat lo sabe, porque ellos tienen nuestro teléfono, teníamos comunicación permanente. El ministro Sergio Berni tiene en su teléfono celular los videos que le mandábamos nosotros con la gente mostrando las armas en la toma. El subsecretario de Participación Ciudadana, Pablo Fernández, también, en reuniones vecinales nos han dicho que hacían lo que podían, que necesitaban el aval del juez. Y bueno, evidentemente los jueces apoyan otro tipo de cosas, no el avance de la policía, si es que realmente la policía o el Ministerio de Seguridad estaba interesado en resolver algo. Pablo de León, a ver. Te pregunto por esas fiestas, esas reuniones, ¿se ven organizaciones políticas? Se hablaba de organizaciones sociales. ¿Ustedes ven banderas, ven dirigentes de organizaciones políticas que están manejando parte de esta toma? Sí, la toma en particular tiene como sectores dentro de lo que es el predio. Cada sector tiene un referente y estos referentes, algunos fueron candidatos a concejales por el Frente de Todos en la última elección. ¿Qué vieron? ¿Movimiento Evita? ¿Vieron la CETEP de Grabois? ¿Qué vieron concretamente? No, directamente los referentes. Que nosotros no es que hacemos una investigación como si fuéramos Sherlock Holmes. Nosotros entramos al Facebook personal, por ejemplo, de Gabriel Bruera, que es hermano de Pablo Bruera, ustedes recordarán, es el intendente de la inundación, subiendo fotos a su Facebook personal, jugando partidos en su quinta con los referentes de la toma, partidos de fútbol. O incluso Guillermo Escudero, que fue cabeza de concejales del Frente de Todos en la última elección, teniendo en su lista a gente que es referente en la toma. Esto es entrar al Facebook personal de cada persona, de cada referente, ¿eh? No es que nosotros hacemos, como digo, no trabajamos en la AFI. Es muy, muy sencillo. O sea que el juez no tuvo intenciones ni siquiera de mirar un Facebook. No miró una sola de las cosas que hemos denunciado. Si alguien recién se suma al programa, estamos hablando con un vecino que no se llama Sebastián,
lo estamos hablando con ese nombre porque no quiere ser identificado, porque los amenazan, los amedrentan. ¿Cómo fueron las amenazas? Digamos, ¿cuál es la relación de ustedes? Que ahora vas a contar. Ustedes están llamando a una rebelión fiscal y a una marcha, pero ¿cómo son las amenazas que ustedes sufren? Bueno, directamente con armas a través del predio. Nos muestran armas desde el predio. Hay videos en los Facebook personales de algunos referentes mostrando las armas en modo amenazante. No hace falta que digan nada, mostrando las armas, uno diciendo que son los dueños del lugar y que cualquiera que intente hacer algo va a tener represalia. Con eso creo que alcanza, es más que suficiente. Osvaldo. ¿Qué armas hubo? ¿Qué armas les mostraron? No, revólver, pistolas, la verdad no te sé identificar la diferencia entre uno y otro. ¿Y ustedes están Cuchillo, organizados? paca. ¿Ustedes están organizados de qué manera? ¿Cuántos son los vecinos que están organizándose? Bueno, en Los Hornos, para que te des una idea, según el propio Ministerio de Seguridad de la provincia, en reuniones vecinales, solo de los hechos denunciados, desde que arrancó la toma, aumentó el delito un 200%. Eso hizo que todos Los Hornos tratemos de unirnos. Tenemos un grupo de Facebook, somos cerca de 8.000 personas. Y bueno, entre todos tratamos de intentar cambiar algo. Y bueno, surgió esta idea de una marcha, sabiendo que muy probablemente no cambie nada en la cabeza del juez. Pero espera, pero que al menos mueva un poco ¿cuándo es la marcha? Y que se despierte alguien más arriba de él para decirle, te estás equivocando feo. La última, Sebastián, no te llamas Sebastián, pero van a armar una marcha, que decime cuándo es, y ahí sí los van a ver. ¿No tienen miedo en este sentido de marchar y de ser identificados? Bueno, la marcha va a ser el día miércoles, a las 12 del mediodía, en la Puerta de los Juzgados Federales, en 8, 50 y 51. Y sí, identificar nos van a identificar probablemente, pero por eso la idea es que podamos concurrir la mayor cantidad de gente posible, no solo gente de Los Hornos, gente de La Plata, gente de la provincia de Buenos Aires, que realmente ve en este fallo un precedente bastante importante para lo que venga para el futuro. Bien, y la última final, ¿ustedes qué están proponiendo, no pagar impuestos? No, en realidad nosotros no podemos decir que la gente deje de pagar sus impuestos. Creo que hasta puede considerarse un delito decirlo. Claro. Pero si cualquier persona puede ir a las 2 de la tarde a una casa de una persona que está laburando, de una persona que salió a hacer los mandados, y cuando llega se encuentra que tiene gente adentro y no tiene posesión de nada, simplemente porque la persona fue de día, o porque fue sin violencia, o porque lo hizo de manera pacífica, prendiendo saumerio, y la verdad que no tiene sentido pagar un impuesto inmobiliario por un lugar que no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces, o pagar la luz, por ejemplo, o el agua, cuando la mitad de Los Hornos está colgado de la luz y el agua, porque Los Hornos creció exponencialmente a base de usurpaciones en los últimos 20 años. Bien. Y siempre orquestadas por la misma gente, ¿no? Por supuesto. Bien. Entonces, lo que decimos es, bueno, vamos a ver qué pasa, por qué para uno sí y para otro no. Sebastián, muchas gracias. No, de nada. Hasta luego. Bueno, fíjate la paradoja, ¿no? Porque ellos llaman a rebelión fiscal y lo aclara al final, no para siempre como método, sino decir en esta situación. Entonces, vos tenés, ellos no le quieren pagar los impuestos. La Municipalidad de La Plata no. Insinúan. Bueno, claro, está bien. Porque dicen es un delito llamar a Vamos a marchar y vamos a decir ahora, la Municipalidad de La Plata también es rehén de esta historia, de la inacción de la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires no hace nada. Bernie actuó en Guernica, pero acá no puede actuar porque no tiene orden política para actuar. Y del fallo del juez. Entonces, esta es la anarquía absoluta. Y el poder político, ¿no? Porque ¿qué dijo Axel Kicillof de esta toma y de lo de Moyano? Nada. Nada. ¿Qué dijo Alberto Fernández de los dos mismos hechos? Nada. Y el intendente de La Plata había solicitado el desalojo de este predio, porque además, aunque el juez diga que eran tierras ociosas, que no tenían ningún proyecto encima, la verdad es que son tierras que son propiedad del Estado. Bien, y el Estado son todos los contribuyentes, no es que hay un señor Estado abstracto, entonces a mí no me jode porque no me sacan nada a mí, digamos.
Eso es también lo que irritó a los vecinos. Hay una ausencia absoluta del Estado provincial y del Estado nacional. Digamos, exactamente de un movimiento que habla del Estado presente, el Estado provincial y el Estado nacional, tanto acá como en el caso de San Nicolás, está totalmente ausente. Hablemos con la secretaria de Planeamiento Urbano de la Intendencia de La Plata. Entiendo que trabaja con el intendente Garro. Es María Bota. Bota, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuál es su mirada sobre esto que estábamos comentando y está ocurriendo ahí en Los Hornos? Bueno, lo que resumió Sebastián, que de hecho lo conozco, porque siempre estamos con los vecinos tratando de colaborar en esta situación, resume la problemática que estamos padeciendo desde febrero del 2020. Esto empezó el 16 de febrero, un domingo, y ese mismo día hicimos la denuncia correspondiente, los vecinos nos dieron más información, ampliamos la denuncia, ya se comercializaban lotes en redes sociales, ya robaban instalación eléctrica, los vecinos se quedaban sin luz, con lo cual el fallo del juez, más allá de la rectificación o de la explicación, que la verdad es como que sigue tomándonos el pelo, no es como la verdad vergonzoso el fallo y las explicaciones. Coincido con Sebastián, es como que está embarrando. No solamente les venden barro, sino que embarran la explicación de un fallo que es insólito. Porque la verdad, primero, que un predio fiscal o un predio privado, si se usurpa, es un delito. Con lo cual, nosotros como municipio, cuando tenemos predios fiscales propios y son usurpados, hacemos las denuncias correspondientes y realmente estamos al desalojo. Y de hecho lo hemos demostrado en los últimos 2 años, que hemos desactivado más de 40 intentos de tomas, con lo cual la gestión de Garro está demostrando y ha demostrado que está en contra de la usurpación. Y esto va separado de lo que es la necesidad habitacional, ¿no? Me parece que una cosa es la necesidad habitacional y otra es el delito de usurpación. Bien, le voy a pedir si usted puede hablar más alto o si en todo caso se puede subir el volumen un poquito, así escuchamos bien. Digamos, la Intendencia tiene la potestad de también denunciar y en todo caso, ¿qué respuesta les dio la justicia? Al menos en canales informales, cuando ustedes van a la justicia ahí en La Plata, alguna llegada, usted tiene un cargo importante, es secretaria de Planeamiento Urbano. ¿Qué le dicen? En realidad las denuncias que efectiviza el municipio, que viene haciéndolas desde el febrero del 2020 hasta la fecha, con ampliatorias, con informes técnicos, hidráulicos, etcétera, al no ser propietarios del predio, realmente no nos han legitimado, entonces con lo cual estamos como a mitad de camino. Lamentablemente sumamos testimonios de los vecinos como testigos, pero realmente como ese predio se ha cedido a la provincia, realmente el único que tiene potestad para hacer la denuncia formal es la provincia de Buenos Aires. Y eso no ocurrió. Y de desde hecho, lo político... lo que me llama la atención... Sí, no, le pregunto si desde lo político el intendente Garro pudo hablar con Axel Kicillof, si ahí buscaron una respuesta política a nivel provincial y si eso ocurrió o no. A ver, las mesas de trabajo que se convocaron y donde estuvo presente el intendente Garro y el ministro Larroque, que fue allá por abril, mayo del 2020, donde se había conformado una mesa en la cual íbamos a abordar los 3 poderes, digamos, el municipal, digamos, los 3 estamentos, municipal, provincial y nacional, la propuesta de urbanización. Se había avanzado considerando determinadas cuestiones. Una era definir y cerrar el censo de 188 familias que eran las que estaban ocupando el predio. Lamentablemente el ministro Larroque no respetó ese acuerdo y decidió seguir censando en el predio. Cuando hay un censo, sigue entrando gente porque sabe que ese censo les va a garantizar que se les asigne un lote. Lamentablemente, ante esta acción que obviamente nos informaron los vecinos que estaba ocurriendo este censo este fin de semana, el intendente Garro decide no seguir con esta propuesta urbanística en conjunto, porque además, con la gravedad que las casillas que se estaban instalando estaban ocupando todo el área inundable. Este predio está atravesado por 2 arroyos
y realmente la problemática de la inundación y de la situación hidráulica era muy peligroso, con lo cual ahí presentamos una ampliatoria donde adjuntamos un informe hidráulico y bueno, ahí se rompió el diálogo naturalmente porque la delincuencia aumentaba y la cuestión hidráulica era un tema que al intendente siempre le preocupó y no había opción a seguir dialogando cuando de un lado se había violado el acuerdo, ¿no? Bien, le agradecemos muchísimo este ratito, esta conversación. Muchísimas gracias. Bien, ahí queda planteada la problemática. Si ustedes lo ven, digamos, tiene similitudes con un montón de cosas que pasan donde los tres estamentos no dialogan o no dialogan lo suficiente y sobre todo cuando no son del mismo signo político, ¿no? Entonces hay siempre un sesgo político en el medio y esta no es la primera toma que hay, esta es enorme, pero yo recuerdo también intendentes de otros lugares diciendo, protestando contra la provincia, porque después los vecinos que pagan el municipal dicen yo estoy pagando y gran parte del aporte mío se va para solventar la infraestructura de gente que no llegó, no pagó. Eso le pasó a la intendenta del presidente Perón, que ella fue la que denunció esa toma que tenía y después desde la propia partido justicialista la apretaron y se cayó la boca y dijo que nunca había dicho nada, pero ella denunciaba lo lógico. La de Guernica, decís, la toma de Guernica. Claro. Fue la única que, ¿se acuerdan? Bernie todos los días avisaba que iba a ir a desalojar con infantería, con una cosa, con otra. Finalmente se produjo, pues fue un tema que estuvo tanto tiempo en los medios que Alberto Fernández tuvo que hacer declaraciones en ese momento, que fue la única que se desalojó, pero todas esas tomas fueron del 2020 en plena pandemia. ¿Pero quién criticó duramente a Bernie por esa toma? ¿Te acordás? Máximo Kirchner. Claro. Que dijo que le había hecho la madrugada y fue un día de una sesión de diputados y Máximo estaba que volaba enojado por lo que había hecho Bernie. Máximo Kirchner dijo la semana pasada que no había que protestar porque corten alguna calle en relación con los piqueteros de acá cerquita en desarrollo social. Y ya hay una posición tomada ahí, ¿no? Máximo Kirchner que realmente tiene poder y es el que más está cuestionando a Alberto Fernández también, ya tiene una posición fijada con esto. No es que falta de diálogo entre distintas instancias, es directamente alguien que está beneficiando a gente que está haciendo negocios. Y esa gente que está haciendo negocios, está haciendo negocios a partir del Frente de Todos. No es más que eso. Entonces, ¿qué diálogo puede tener la autoridad del Frente de Todos si el mismo Frente de Todos es el que está metido en la usurpación? Pero además... Bien, Lo dejamos ahí. yo pienso que el señor está en la habitación, en la suite presidencial de Otamendi, Sigue porque ahí. no fue a la Sardá. Es inviable, inviable. No se puede ¿Otra decir vez? así este país, inviable. No fueron a No se puede creer. el frente Lo de que todos pasa a con las Otamendi. tomas, los terrenos. Yo como abogado y profesor de Derecho, Sí. A ver, siempre enseñé que tomar es un delito. La de las tomas están muy mal. Algo que no es tuyo, no es tuyo, ¿eh? No, no, Qué buen no, consejo. Pues eso es lo que le dice Cristina a usted. Ese lugar que tiene no es suyo. Eso es lo que le dice Cristina a usted. Usted mismo. Así que sos tan viva, ¿por qué no te animás y me echás? A ver si vos te podés hacer cargo de todo el quilombo que hay. ¿Eh? ¿Y por qué no? A ver si tenés para asumir, ¿eh? Mirá que ahora estoy empoderado, ¿eh? ¿Qué? ¿En qué está Mirá que soy un macho cabrío, ahora estoy empoderado, papá de 2 pibes. ¿Qué querés? Es verdad. Sí, soy Ahora- papá de 2 pibes. Bueno, Le escúcheme. quiero agradecer a toda la gente de Otamendi, Diego. La verdad, nos trataron muy bien. La única crítica que tengo para hacerle es que no hay Johnny Blue en el buffet. Y cuando te acostumbras a la etiqueta azul, ya no podés tomar la negra nunca más. Así que tengo que llamarlo a Isi que me mande una ambulancia. Pero bueno, es un sanatorio que queremos mucho y que vamos a estatizar. No, porque no, nosotros van a estatizar. No. Van a hacer lo mismo. seguimos apoyando la salud pública. Vamos, y siga. somos tantos los funcionarios que nos atendemos acá que en cierta forma ya es nuestro, así que lo vamos a estatizar. De la Cueste Sierra lo que cueste. Maestra a la Esa suite es- presidencial del Otamendi. Ahí los Y esta vemos, vez no me voy a echar atrás como hice con Vicentín, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esta vez estoy Bueno. empoderado. Bueno, muy bien. Che, Le- parece que Guzmán dijo que la infla va a ser de 6 La y infla. algo. Sí, Claro. por eso yo le decía, mire que llegó el Marzo lunes la 6. Sí, marzo 6. Mirá si
si abril 7 y mayo 8. 6, 7, 8. Qué lindo, qué gracioso, qué ocurrente. Hoy en 6, 7, 8. Sí, que usted en un momento hasta Otro lo día puso. de buenas noticias. ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Cuando teníamos poder de fuego, y bueno. Bien. Usted Era- como confía en su Fue todo de propio Cristina gobierno. eso, ¿eh? No, ese fue de Cristina. De Está muy bien, Tristán como Cristina. Parrilli dice que la gente tiene hijos cuando ve esperanza. Quiere decir, usted tenía esperanza en sí mismo y en su gobierno y decidió traer a Francisquito al mundo. Felicitaciones. Gracias. Y Gracias. ahora le avisé a Fabiola que vamos a buscar la nena y ponerle Cristalina de nombre. Está bien, muy bien. Bueno. Otro bebé que nace en el zaguán de una situación inflacionaria en Argentina. Si tenés, suponete, de 30 para arriba, seguro ya viviste 1, 2, y por el mero hecho de ser argentino vas a vivir, si vivís 70, 80 años, 5, 7 grandes crisis. ¿Por qué? Porque naciste en Argentina. Hola Nelson, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bella noche. Bien. Gusto saludarte a vos y al equipo. Bueno, ¿qué reflexión tenés del Frente de Todos a Otamendi? Bueno, primero que nos sorprende porque obviamente siempre, lo digo, ¿no? El kirchnerismo es una gran mentira en todo. Y además el hecho de la contradicción es la esencia del kirchnerismo, casi para analizarlo psicológicamente. Y vos lo ves que se comprueba en todo. ¿No es cierto? Es decir, hay un discurso de lo público, pero después, ¿dónde se van a atender? ¿En un hospital Pero, público? digamos, no tiene nada de malo el sistema privado, No. salvo que vos haces una bandera de que lo público y es lo público y que y castigás al sector privado. No, por supuesto, efectivamente. Vos sabés que esa suite presidencial que ocupó Fabiola dio origen a más de una anécdota enojosa con Cristina Fernández de Kirchner. Porque Cristina, en 2 ocasiones que se tuvo que internar allí, encontró que la suite estaba ocupada. Entonces dijo, eso no puede ser. Y exigió que se vaciara, que el paciente fuera trasladado en su infinita piedad, de actitud samaritana, pidió que el paciente fuera trasladado a otra habitación, cosa que por supuesto no ocurrió, para enojo de Cristina, ¿no? Así que el Otamendi representa muchas cosas del kirchnerismo, pero está muy bien que lo preguntes, porque representa una cosa más, que representa la esencia de contradicción del kirchnerismo. Bueno, hablamos, un triste título fue tomas, piquetes, etcétera, como en el capítulo de hoy, porque vimos lo que va a pasar el miércoles, que Así no, digamos, no van a acampar, pero van a cortar la ciudad de Buenos Aires, sobre todo acá, en la 9 de julio, se va a colapsar el tránsito. Y vimos lo que pasa con las tomas ahí y la posición del juez Alejo Ramos Padilla, etcétera. 2 cosas. ¿Cómo podés vos ver esto? Para señalar. Primero, con respecto a lo del miércoles, jueves y demás, lo que dijo, obviamente como Beliboni salió del Ministerio de Desarrollo Social y se encontró con un piquete que dijo, no, se equivocaron, no, el miércoles no, pero después entendió lo que estaba pasando allí. Dijo, esto se parece a Perú. Ojo, porque en Perú las marchas son para destituir al presidente de la República. Así que digo... Sí, es cierto, dijo, más que un país normal se parece a Perú. En Perú las marchas son para destituir al presidente de la República. ¿Y qué lees vos de esa frase? Bueno, eso. Digo, ojo. No hay que ser gran lector. No hay que ser gran lector. Mira, ni tenés que buscar el subterfugio. ¿Qué habrá querido decir? No dijo eso. Ojo, porque en Perú lo que se Pero está es buscando... amenazante la obviamente, frase. porque digamos, lo que está ocurriendo... Lo hablamos la semana pasada, lo hablan Pablo, Jessica y demás. Es decir, hay un embate del kirchnerismo destituyente. Por eso el otro día nosotros le pusimos un nombre a esto que el kirchnerismo trata como si fuera un entremés de su vida en el conflicto, ¿no es cierto? La pregunta que siempre uno hace es, ¿quieren forzarlo a Alberto Fernández a corregir un rumbo o es, y este es el nombre que Carta Abierta inventó, clima destituyente? Es un clima destituyente. Claramente, cuando vos ves las cosas que ocurren, digamos, cómo se implementan, y repito, lo que filtra el kirchnerismo en los pasillos de poder es una cosa realmente tremenda, porque, digamos, los descalificativos hacia Alberto Fernández y su gestión son enormes. Esto del 6,5% de inflación que dijo Guzmán, en Cristina quisiera verlo a Guzmán, no sé si en Vladivostok, pero no acá. Recién acaba de confirmar, es Guzmán, que no se va y que está confirmado. Efectivamente. Fue con una entrevista ahí en C5N. Así es. Bueno, Guzmán ha demostrado tener un amor por la poltrona ministerial que realmente a más de uno ha sorprendido.
digamos que lo trataban como este muchacho de Colombia, digamos, este muchacho de Colombia, digamos, está atornillado ahí al sillón del ministerio, porque en el ministerio además hay internas dentro del ministerio, hay muchos, no solamente Basualdo, que lo ven a Guzmán con creciente desprecio. Así que, digamos, ese es un elemento, ¿no es cierto? Así que el gobierno no tiene ninguna solución clara para lo que representan los problemas de la Argentina y en el kirchnerismo no lo aguantan más. Ahora, vos decís una cosa muy cierta, es una situación casi como el del escorpión y la rana, porque en cuanto Alberto Fernández se vaya, tiene que asumir Cristina. Y como recién decía el personaje, hay que ver si Cristina quiere asumir en el medio del 6,5% de inflación, porque hay que ver quién tiene la solución para esto. Pablo de León y Jessica contaban, quizás se incorpore en algún lugar lo escuché. Agustín Rossi. Lo escuché. Es interesante, ¿no? Los escuché porque además ellos dan información muy exacta, como siempre. Pero Agustín Rossi, que hoy lo acaba de crucificar a Alberto Fernández, ¿no? Diciendo, bueno, realmente... los gobiernos peronistas no terminan antes. No, obviamente que no, nunca terminan antes, pero la cosa que no es exactamente verdadera, porque Duhalde terminó antes. Isabelita, también. Recordaba Osvaldo Bazán. Totalmente, Isabelita terminó. Pero es lo que quiso decir que el peronismo no empuja a sus presidentes antes. A Duhalde lo empuja. Así que lo corrijo también en relación a esa inexactitud histórica que es una más de las tantas que tiene el kirchnerismo. Pero lo que te genera esto, te repito, es la problemática argentina. Porque van pasando los días, ¿no? Y uno siempre da el comentario y dice, bueno, a lo mejor mañana te sorprendo o nos sorprende diciendo, mira, hoy se reunieron para hablar de los problemas de la gente. Y no, fíjate vos que hoy vino el hijo del presidente de la República y digamos, vos como un gesto así de casi de ternura y demás, ¿qué haces? La llamás por teléfono, cuanto menos a la madre. Además, no, Cristina le mandó un saludo por un telegrama y un ramo de flores. Más muestra de desamor, querido, imposible, porque Cristina es mala y se encarga de hacerlo conocer en cada momento. Esto lo hace una persona mala, porque otro, mira, me río porque vos te gusta y lo decís, porque lo es así, reiterás. porque además, por supuesto, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿No? Así como hacen todo. Nuestro trabajo es lo que decimos fundamentado en los hechos, porque si no yo podría decir cualquier cosa. No, mira, ¿esto quién lo hace? Hoy qué costaba que Cristina lo hubiera llamado... mira, qué bueno, nació el nene, que esto, que aquello, además como una persona... No, le mandó un telegrama para que sea claro que la distancia es enorme, ¿no es cierto? Así que si no hablaron para esto, para un momento de tanta ternura como él ha venido un hijo, vos te podés imaginar lo que pueden ser los otros diálogos, ¿no? Nelson, muchísimas gracias. A vos, un placer. Siempre es un placer tener a Nelson. Gracias. Y vamos a hablar de algo que está ocurriendo... En el 1000 hojas, Argentina es un postre 1000 hojas de problemas. Qué rico a esta hora. Qué rico en 1000 hojas, ¿verdad? Está Damián Dipache y está Osvaldo Bazán. Osvaldo, contá qué es lo que está pasando con el transporte de granos. Bueno, ha comenzado hoy el paro por tiempo indeterminado de transporte de granos en todo el país. Los transportadores de granos en todo el país han comenzado el paro, con lo cual hay 16 puertos en todo el país que no están... como habitualmente, exportando granos. ¿Por qué es el paro? El paro es, en principio, por el precio del gasoil, por la ausencia de gasoil y también por la falta de infraestructura y por la falta de respuestas del gobierno. Damián Dipache tiene todas las respuestas, o al menos eso es lo que nos dice. Damián Dipache, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Respuestas a esto? Todas. La verdad que tenés varios problemas. En principio es que el transporte de carga no está consiguiendo gasoil. Estás pagando gasoil entre 140 y 200 pesos, que se viene la temporada de cosecha de maíz y soja, y vos vas a una curva que el año pasado, para el mismo periodo, tenías una liquidación aproximadamente de 3.500 millones de dólares y ahora deberías tener 4.600 millones de dólares. O sea que es fundamental para el gobierno que se levante la cosecha y se liquide el grano, porque son los dólares que van a sustentar las importaciones de bienes y insumos que necesita la economía. Entonces ahí yo veo una situación bastante preocupante, porque mañana van a tener una reunión. En la reunión lo que se va a hablar es, o va a proponer el campo, volver al corte con biocombustible. Corte que hoy está en el 5% y lo quieren entre el 15 y el 20%. Para mí es lógico y razonable que eso suceda. Y la realidad es que vos tenés una situación donde hoy no hay dólares. Hoy no hay dólares. Entonces, si vos no tenés gasoil, no vas a tener levantada la cosecha. Tampoco vas a tener liquidación, por lo cual no tenés flujo de dólares futuro. Y tener gasoil no es tan sencillo en el actual contexto, por lo cual, evidentemente, estamos transitando una crisis
grande en el sector del campo, pero ten en cuenta que el transporte de carga también está parado para bienes de consumo. Ahora, o sea, tenés también problema en góndola. Tengo una pregunta que por ahí también es más para Mauricio Bartoli y la gente de TN Rural, pero digo, alguien que carga gasoil, va, ¿qué hace? Cosecha, termina, cuando se le está por acabar, vuelve y se queda esperando en la estación de servicio. Digo, es inviable esa lógica de trabajar en el campo cuando no tenés gasoil. Claro. Sí. Imagínate que, primero que no llega nunca a puerto. O sea, carga X cantidad de combustible, queda en el camino intermedio y tiene que esperar o que haya mayor nivel de suministro, espera horas y horas hasta que vuelva a cargar y pueda hacer otro recorrido mayor. Pero no solo los camiones que transportan los granos, sino que también las máquinas que cosechan. Eso decía yo. Son las que no tienen. Por eso, los campos en general tienen su reserva, digo, los tanques. Claro. Esto es lo que no se está consiguiendo tampoco. Con lo cual, las máquinas están paradas en el campo. Pero no es un problema todo el circuito, entonces. Claro, pero no es un problema del campo. Está bien que el campo, o sea, se está atendiendo el problema del campo porque necesitamos los dólares. Por eso te lo digo. Claro, por eso mismo. Pero el problema, vos tenés que transporte de carga en el primer trimestre del año, el acumulado tiene un aumento del 22%. O sea que vas a ir un problema serio que va a derivar también en precio. Porque cuando vos tenés que transportar leche, cuando vos tenés que transportar un paquete de pasta, un paquete de arroz, también estás teniendo el mismo problema. O sea, no está llegando el insumo básico para terminar el procesamiento industrial más el empaquetado. Entonces, evidentemente, los próximos meses vamos a tener este inconveniente. ¿Cómo ajustaría el mercado? Hoy ya te lo está ajustando por precio. Claro. O sea, hoy no conseguís gasoil a 120, conseguís gasoil a 180, hasta 200, 160 pesos. O sea, ya está ajustando el mercado por precio. Y esto, Damián, que dice Pablo Moyano, que es que no, hay gasoil, pero lo que están haciendo es especular en esta cosa de volver un enfrentamiento. Ya existió en el 2008 de camioneros contra lo que era el campo. ¿Cómo lo ves? Mirá, si vos tomás el combustible, interanualmente subió 36%. 36%. Vos tenés un precio de barril criollo de petróleo que está en el orden de los $66 y el Brent, que es el internacional, está en $100. Nosotros importamos 20% del combustible que consumimos en el mercado interno. Entonces, evidentemente tenés un precio internacional alto y presiona al alza el precio local que está retrasado. O sea, aumentó evidentemente un 36% frente a una inflación mínimo que está siendo del 55%. Entonces, tenés retrasado el precio del combustible y no tenés encima la cantidad para suministrar al mercado. YPF, que es la mayor petrolera del país, dice que creció la cantidad de viajes en un 10% en el primer trimestre del año, por crecimiento de la economía. Bueno, puede ser. Entonces, si yo armo un plan macroeconómico y soy ministro de Economía y tengo que salir con los bidones a buscar nafta o gasoil, o gas a Brasil y Bolivia. Estoy ya yendo a buscar con las garrafas gas ahí y ahora tengo problema de gasoil. ¿Cómo voy a hacer para crecer en la economía? No tengo dólares, no tengo gas, por lo cual no puedo producir, no tengo gasoil, por lo cual no puedo transportar. ¿Me entendés que es una doble Nelson impresionante? Bien, quiero agregar, tenés un tema, un elemento más de... Simplemente quería decir que el paro es de los transportistas de granos, digamos, que es lo que decidieron el paro. Claro. Pero todos los demás transportistas dicen, las otras asociaciones, nosotros vamos a finalmente tener que hacer paro igual, por más que no lo anunciemos como tal, porque no vamos a tener gasoil. No va a moverse. No hace falta decir que voy a estar de paro. Exactamente. Bien. Está llegando una mala noticia el día miércoles. Sí. ¿Vos sabés de cuánto exactamente podría ser esa mala noticia? Me refiero a la inflación. Sí, yo te voy a decir la que nos dio a nosotros. La que acaba de anticipar Guzmán es peor que la que nos dio a nosotros. O sea, a nosotros nos dio 5,8% de la inflación. Guzmán acaba de decir hace un rato que la inflación va a dar más del 6%. Ah, bueno, atención con esto, ¿eh? Entonces ya el ministro de Economía, que fue acusado por Feletti, si sos vos, Guzmán, el responsable, yo solo controlo precios, la inflación la controlás vos, toda una novedad. Digo, está diciendo entonces que ya es arriba de 6. Sí, pero el ministro puede anunciarlo así, digo, ¿no es un dato secreto hasta que se diga? ¿Lo puede anunciar el ministro? Ya ha pasado que lo ha anunciado el ministro. Pero más allá de eso, ¿está bien? Y no sé si está bien porque... Podría ser esto, Osvaldo. Ya lo sabe el dice dato. más de 6. Sí. Y supete que da 5,9. Claro, puede ser eso. Manejaste la expectativa y es, bueno, pensé fue que era tan de mal. 6,4. Bueno, Pero eso podría ocurrir. Pero eso es pensar que somos bastante tontos. Bueno, Osvaldo, vos preguntas mucho y muy incisivo. Ok, Dale. Yo lo que sí te digo es que también hace minutos acaba de decir que va a gestionar con aquellos que estén alineados el gobierno y para solucionar el problema de la inflación yo creo que tiene muchos que no están alineados. Esa frase que vos estás diciendo es clave. Esa frase que vos estás diciendo es clave y la vamos a repasar, la estábamos charlando con la producción porque lo dijo recién. Vamos a gobernar con quienes estén alineados al programa económico.
¿Quién dice esa frase? Martín Guzmán lo dijo recién en el canal C5N, en el cual fue Repetila. a decir que tiene vida propia. Bien, entonces, ¿cómo es la frase? Vamos a gobernar con quienes estén alineados al programa económico. O sea, con Alberto solo. Con Máximo sin, no, Y por sin ejemplo. Feletti, ¿no? Claro. Que dice, yo no tengo nada que ver con la inflación. Atención ¿Y con con el esta secretario de frase, Energía? porque en el nivel de sensibilidad que te maneja, por ejemplo, Cristina o Máximo, esto es una mojada de oreja. Vamos a gobernar, yo lo digo con humor porque realmente si no, pero fíjense esta frase, vamos a gobernar con gente alineada con el programa económico. A ver, ¿yo estoy sobreinterpretando o es una frase pesada, fuerte y desafiante? A ver, está claro. Martín Guzmán, como contábamos antes con Jessy, fue al canal C5N por orden del presidente Alberto Fernández a hablar, a decir esto de la inflación y a ratificar que sigue siendo el ministro y a decir esto. Yo sigo siendo el ministro con esto. Pero- ¿Con quiénes están alineados al programa económico? Pero ¿Esto significa, por ejemplo, que va a echar al secretario de Energía? No, le está. Yo creo que. Digo, porque no está alineado. La gente de Energía no está alineado diciendo. con él. Quienes están alineados al programa económico es este. Serás subsecretario de Energía, no querés esas tarifas, te tendrás que ir. Darío Martínez, secretario de Claro. Energía, te tendrás que ir. No querés, pero más- no digo- querés austeridad en los principales organismos, en las principales cajas. Sin mencionarlo, tendrán que sin ir. Pero, digo, mencionarlo. pero eso es prácticamente anunciar la ruptura de... Bueno, pero por eso Bueno, yo estoy diciendo, es- a mí me gustaría ver un poco el contexto y otra Claro. frase para No, no, hacer no, el diagnóstico la entrevista total. Esta frase, a ver, Te Jessy, digo ¿qué otra En tenés? la frase. entrevista dice, cuenta la conversación con Alberto Fernández y dice que el presidente le dijo, y está entrecomillado, como si él estuviera haciendo un entrecomillado, le dijo lo siguiente: acá hay un programa económico y ese es el rumbo, así seguimos. No, Bien. no es una frase sacada de y contexto. habló Jessica de Feletti sin mencionarlo. ¿Y porque dijo qué? Dijo que, en definitiva, aquellas medidas que toma el gobierno, el resto de los funcionarios deben ir detrás de esas medidas. Bueno, yo- Ejemplo, cuando Feletti sale a decir que hay que poner derecho a la exportación, usted se debería haber callado la boca, le está diciendo. Bueno, a su secretario de Energía directamente. Bueno, vamos Digo, a ver mañana, tendremos novedades, no tengas dudas, mañana va a haber una respuesta a esto, porque son frases. Pero esto me parece también una contraofensiva a lo que charlábamos Claro. ayer, que fue el viernes. Las usinas lo daban a los funcionarios del Ministerio de Economía vaciando los cajones y a Guzmán apesadumbrado. Y ayer contábamos en el programa del domingo que Guzmán estaba, como casi todos los domingos, La quinta. en Olivos charlando, pero ayer se resolvió esto. Guzmán fue a decir, la cuestión económica la define la política. El que se hace el sonso no responde a esta lógica política del albertismo. Bien, con Pero los cuidados aparte- los del dos caso. conceptos, resistiré y daremos pelea y somos nosotros el gobierno. Esto va a traer consecuencias seguramente, Ujú. es un desafío explícito a los ataques que sufrieron, digamos, Alberto Fernández y Guzmán por Kicillof, por Máximo y muy fuerte por Roberto Feletti, que incluso dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario es letra muerta. Y también, Pero además, perdón Pablo, el miércoles se conoce el número de la inflación. ¿No es el miércoles cuando también regresa y habla Cristina Kirchner Sí, en en el el acto CCK. ese en el CCK con este mensaje que deja hoy Guzmán? Bueno, habrá que ver si la respuesta explícita a esto no viene de la esperen propia porque acá Lucía vicepresidenta. trae el gran tema, porque la inflación del miércoles es uno, pero lo que diga Cristina ahí, y si vos lees las redes, los kirchneristas la están esperando, con sus tablas de la ley Cristina va a hablar. ¿Tienen alguna idea de por dónde podría ir ese discurso? No, sobre el discurso no, pero sí es muy notoria la seguridad con la que cerca de Cristina Kirchner o incluso también en la Cámpora dicen Alberto no va a hacer ningún cambio, no va a pasar nada. Y esto es llamativo en el marco de esta discusión, donde lo primero que vemos ahora de esto, después de mucha versión de cambio de gabinete, es la ratificación de Guzmán. ¿Pasará algo más? Digo, yo no sé, ahí están midiendo poder, esto lo decía también un funcionario, que es lo siguiente. ¿Cuál es el botón rojo nuclear de Cristina Kirchner como era el de Putin, el botón nuclear? ¿Cuál es el de ella? ¿Te puedo decir algo? Sí. Es buenísimo. ¿Cuál es? Irse. Nunca lo va a apretar ese. Es cuando tú Ella amenazas. irse. No, Claro. retirar a sus funcionarios. Esto digo, lo Claro. peor que puede pasar, que es la bomba, estoy haciendo un paralelismo. Sí, por está supuesto, bien. que es el botón nuclear, eso no va a pasar, como se decía Putin, no va a pasar. Si tu peor amenaza pierde efecto
¿Por qué perdés no va a poder. pasar? ¿Por qué no? Porque Podría ella decir, ya lo Guado, dijo mucho. levantá Porque hay el... que leer las cartas de Cristina. Y Cristina dijo en una de sus cartas que ella no iba a hacer eso. Quédense tranquilos, dijo, que no iba a hacer y habló del rol del vicepresidente. Ella en conversaciones privadas dice, yo no voy a ser chacho. Muy bien. Yo la verdad que en términos económicos veo que le han generado a Guzmán en las últimas semanas un desgaste absoluto. Absoluto. Yo la escucho a Jessy que yo digo que la vicepresidenta genera una economía estampillado porque siempre se maneja por carta y genera un desastre con las cartas. Y vos fijate que cuando Feletti dijo, bueno, esto se va a poner peor. El mismo que administra... No, esto se está poniendo feo. No dijo lo que debió haber dicho, que es lo estamos nosotros poniendo feo. Se está poniendo feo. ¿Qué hay peor? ¿Qué hay peor que harina aumentó en marzo 20,8%, pan de molde 20,6%, pañales 20,4%, huevos 19,2%, habían aumentado 30% el mes de febrero, caldo 18,4%, tapa de empanada 13,2%, crema dentales 10,9%, pastas frescas 10,4%. Pero parece, espera un poco, pero ¿me es la entendés? necrológica. Pero Está ¿sabes lo que leyendo pasa? la necrológica. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay más feo que Sí. inflación de 2 dígitos en alimento cuando la canasta básica alimentaria ya nos están dando en 42.100 pesos y tenés una situación donde digamos, una de las fortalezas donde siempre se ampara el kirchnerismo es tratar de que el consumo masivo, es decir, alimento, esté activo. Bien. Bueno, nos ¿Cuánto cayó te da la inflación de marzo a vos, a tu consultora? 5,8%, pero por encima del 5%. No, pero alimentos, no la inflación. 5,8% me da. O sea, no te da los alimentos arriba que la inflación total. No. A ver, Cristina va a hablar el miércoles, lo contábamos ayer en la asamblea esta parlamentaria del Eurolat, el lema es una recuperación económica justa, inclusiva y en paz. Pero, perdóname, ¿puedes repetir el contexto? ¿Va a hablar? ¿Hace cuánto que no habla Y en desde... No, me mataste con el dato, pero debe ser 3 meses que no habla. Bien, pero pará, ¿en tranquilamente. qué va a hablar? ¿Qué es una conferencia de qué? Hay una actividad en el CCK, se decía que ella hablaba, es una asamblea de la Parlamentaria Europea Latinoamericana, una organización así. Entonces ella iba a hablar de geopolítica, que es en lo que dicen los que están cerca de ella, que ella piensa la geopolítica, no está en la chiquita. No, después no lo de los tiros de Basualdo y de Martínez no los dijiste ella. Bueno, una recuperación económica justa, inclusiva y en paz es el título. Yo creo que, después de esto dicho Guzmán, Cristina está tocando un poquito el discurso del miércoles. Bien. Ahora, digo, entonces Cristina, así como vos planteás que no piensa el romper, ¿se va a hacer cargo de esos 6 puntos de inflación? ¿Se va a hacer cargo de la situación general del país? Digo, porque es imposible pensar que yo no voy a romper, yo soy responsable de esto. Digo, te lo ¿vamos a resumo, escuchar? Osvaldo. No nos hacemos cargo, pero no abandonamos los cargos. Pero no se puede, doctora. Sí, evidentemente sí, pero también lo otro es, que es lo que muchos plantean. Cristina Kirchner está en desacuerdo con el plan o con el rumbo económico, porque tampoco sabemos si es un plan lo que tiene Alberto Fernández, pero el rumbo económico de esta gestión. Gestión que ella integra porque es la vicepresidenta. Lo que no se conoce y lo que no se sabe es cuál sería el plan alternativo de Cristina Kirchner para que la economía, ¿cómo dice? Una economía... Económica justa y en Pero vos, paz. pero vos lo podés leer un poco, porque si vos lo escuchás a un Feletti que dice quiero subir los derechos de exportación, más retención al campo. Pero vos lo está escuchás bien. a Cristina y decís, bueno, más control de precios. Si vos escuchás más regulación del sector privado del Más mercado interno, kirchnerismo. Pero más no lo ley de po- alquileres, más revalúo, o sea, más intervención Pero del sector ¿sabés qué privado. Está pasa? clara la línea, ¿eh? Pero ¿sabés qué pasa? Eso sería un modo de vamos por todo, un ayornamiento de vamos por todo. Y no tenés plafón, se te llena de amparos en la justicia en 3, 2, 1, no tenés el número en el Congreso. Todo eso, que ni siquiera en 2013 pudiste democratizar la justicia, la votación 2008 en el campo, cuando tenías un volumen enorme, tampoco salió. Es decir, no entiendo por qué podría, aún en sus fantasías, pensar que se pueden hacer todos estos cambios de kirchnerismo hiperduro y a fondo en un contexto donde ya la sociedad es diferente. No hay nestornauta en la repisa de los pibes de 20 años. Pero fueron fueron por todo de a poco, ¿eh? Porque la ley de alquileres la sancionaron. Porque el Con ayuda revalúo, de la el revalúo va oposición. adelante, ¿eh? El revalúo va para adelante. Bueno, Los controles de precios siguen estando. Sí, pero ya ves que los Bueno, controles... está bien, pero igual, si vos decías, ¿qué pasaría con cambio
de gabinete en el área económica, bueno, yo creo que intentarían ir, no sé si lograrían, intentarían ir por más. Yo creo que el cristinismo aplica el teorema de Baglini. Ellos hablan como si estuvieran lejísimos del poder. Claro. Entonces opinan, pero dicen, no, afuera. pero el presidente es Alberto. Y entonces, claro, no están pensando. Por eso digo, el tema de la Asamblea Legislativa, eso hay que sacárselo de la cabeza. Y Cristina además no está en la cabeza de pierde ellos. fueros, ¿no? Cristina si se va, alguien me recuerda, perdería Está bien, los pero fueros, eso ¿no? sería, eso no lo van a hacer por lo que decía antes. Ella, Jessica, ella no quiere ser Chacho Álvarez, mucho menos quiere ser Cobos. Ella cree que tiene una dimensión distinta y superadora de todo, con lo cual, insisto con lo del teorema Baglini, ellos hablan como si fueran ultra opositores. Bien. Les conté del mil hojas, el postre mil hojas de problemas, que es el postre argentino. Osvaldo Bazán te va a mostrar imágenes y vos te vas a hacer cargo de esta noticia. Miren estas imágenes. Esto es cerquita, atrás del Ministerio de Desarrollo Social. El Inca. ¿Qué está pasando? Bueno, hubo hoy una marcha de gente vinculada a los sectores del cine que estaban enojados porque efectivamente va a terminar la manera en que se financia el Inca y parte del Inca en Argentina a partir de los próximos meses. Hubo una marcha que en principio era contra la dirección de Luis Puenzo en el Inca, hubo incidentes, los manifestantes, gente perteneciente a la industria del cine, hay 2 detenidos que escupieron a la policía y en realidad después la gente pedía por la aparición del ministro de Cultura. Y lo que pasó fue que el ministro de Cultura apareció, finalmente se cayó en el piso, la gente también lo insultó. Tristan Bauer. Tristan Bauer, la manifestación era en principio en contra de él, después él salió con un megáfono a hablar en contra de la policía, con lo cual se juntaron 2 manifestaciones al mismo tiempo, primero contra el Inca y después contra lo que fue la presencia policial en el lugar. Esto acaba de suceder en la tarde de hoy. Bien. A ver, ¿qué aportás, Jessica, Sí. en síntesis del conflicto este? Sí, un punto es que es parte de la interna también, porque Luis Puenzo, director de cine, fue alguien que eligió a Alberto Fernández para el Inca, Tristan Bauer es Cristina Kirchner, nunca se llevaron bien y hay una discusión, incluso que es una discusión que viene antes del mundo del cine. Ahora bien, en este caso, los que están protestando son grupos, como si te dijera, la izquierda dentro del mundo, los documentalistas, cineastas independientes a muy baja escala, digamos, no son los grandes productores ni los actores más conocidos, con el kirchnerismo duro, porque lo que dicen es que en diciembre se termina el fondo de fomento, que es plata que se recauda a partir de lo que pagan los medios de comunicación en el ENACOM, que se usa para distintos sectores. Y el 10% de las entradas que también forman ese fondo, que es el fondo de fomento para hacer ¿Y eso las se películas. corta? Eso se No corta se por una sabe ley. Por una la ley del año- tiene vigencia hasta diciembre. Ahora, puede haber otra ley que lo puede extender, o sea que no es una decisión que ya ocurrió. Esto tiene mucho de política también en el medio. Pero hay una porque- idea de recortar, porque digamos, en 321, así el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que recorten ese porcentaje. Esto es una ley anterior, digamos. En realidad Claro. esto es una ley anterior que dice que, bueno, ese fondo, con lo cual el Inca dejaría de ser autárquico, porque ya no maneja su propio dinero. Hasta hace 5 años más o menos, la mayor cantidad del dinero de ese fomento venía de parte de las entradas y una menor parte de parte del ENACOM. En los últimos 5 años, el 70% del dinero de ese fondo viene del ENACOM, que sea de los medios de comunicación. Lo cierto es que el 50% del presupuesto del Inca hoy se está gastando en personal del Inca. Digamos, este es uno de los Tiene un problemas que hay. presupuesto de 6.500 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de poca plata, pero acá también, cuando uno dice actores, hay muchos actores acá que durante el gobierno de Macri decían Macri viene a cerrar el Inca y ahora algunos de ellos están diciendo Alberto viene a cerrar el Inca. Lo cierto es que en realidad lo que falta es una discusión política efectivamente. En todo el mundo el cine es subsidiado. Incluso en Estados Unidos el cine es subsidiado. Cuando vos ves al final de las películas que dicen el nombre de un estado en donde se filmó, es porque, bueno, ahí tienen algún tipo de secciones impositivas. Lo que hace falta es una discusión a ver si Argentina quiere y está en condiciones de subvencionar parte de su cine o no. Porque esta es una discusión que es política y es cultural y que no se ha dado a través de los años. Bien, quiero cerrar con esta idea. Entonces, la acusación es que Alberto Fernández quiere cerrar
El Inca. financiamiento? Sí. ¿O quiere cerrar el Inca? No, bueno, No cerrar el el Inca. financiamiento. Si vos le sacás Sí, esto, claro. es la Los producción asfixian. para películas, es el subsidio El, para presu- que el presupuesto del Inca pasaría a ser de rentas generales Bien, y sería... y muy breve. ¿Y quiere alguien, quiere Tristán Bauer, quiere Puenzo, eso? No hay una decisión. No hay una decisión, oficial. pero lo cierto es que si el dinero pasa, deja de ser un instituto autárquico y Bien. pasa a rentas generales, ahí el gobierno va a poder decidir cuánto le va a dar o cuánto no le va a dar, y ahí claramente también está el plan del Fondo Monetario. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una... Me quedé helado. ¿Está el Fondo Monetario en el medio? Y del que Inca? manejando las rentas generales del país, No, el hay que- Departamento hay de que Estado. cumplir, claro, decís vos. claro, hay que No, vos te cumplir. referís a la Embajada y Departamento de Estado, como Exacto, dice Moyano. como Moyano. Dipache, vos te quedó una gran frase para despedirte. Yo te digo, chau, Damián Dipache, contestame con algo grandioso. Que el mercado preveía inflación del 54,7% a principio de año. Ahora la ven 60,9%. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, De la próxima te pregunto si tenés frases de amor y si lees poesía. Dale, tanda. Bueno, vamos a repasar lo más importante de los últimos minutos, que tiene que ver con una frase del ministro Guzmán, asediado por un montón de declaraciones y pidiendo el kirchnerismo su cabeza. Contraatacó hoy en C5N y ¿qué dijo Pablo de León? Vamos a gobernar con gente que esté alineada al programa económico. Bien. Está así de claro. Bien. ¿No habrá dicho alienada? Bien. Jessica, vos sí. ¿Qué crees vos que podría responder o cómo puede caer esto en el kirchnerismo si es que tenés alguna hipótesis? Bueno, en principio mal porque están pidiendo hace meses y meses la cabeza de Martín Guzmán, con lo cual estas declaraciones no le van a caer para nada bien. El punto es qué hacen, si hay una presión pública, si hay una declaración, si mañana Feletti contraataca o no, o algún otro secretario o ministro que no esté alineado con Alberto Fernández. ¿O renuncia? ¿Podría haber Yo renuncias? les hago esta pregunta. Hay un rumor que dice que Guzmán le dijo a alguien, o suele decir, no entiendo por qué Cristina dice que yo le oculté información si fui más veces a su departamento en Montevideo y Juncal que a la casa o a Olivos a explicarle a Alberto. ¿Es así? Sí, es Que fue cierto que ya infinidad de fue un veces. montón de veces, pero lo que dicen tanto Cristina como Máximo, que él vendió, que iba a hacer otro cierre con el fondo, con periodo de gracia, sin las revisiones, que vendió humo respecto del cierre y que cuando les mostró a Cristina, en realidad Alberto le avisa por teléfono porque Cristina estaba en Honduras, que eso no era el cierre que había prometido Guzmán. O sea, ahí sería para analizar. Si vos le levantás la expectativa a tu interlocutor y después no cumplís, es complicado. Pero hay que ver si esto es real. Sí, hay que ver que todo eso es cierto. Cuesta creer que Cristina Kirchner no vea determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿la va a sorprender que hay un nuevo programa económico con el fondo? No, digamos, no es una refinanciación, un nuevo préstamo. No, eso la toma de sorpresa. Eso sí. Podía creer que iba a haber un periodo de 20 años y eliminación de sobretasas y que verdaderamente se iba a reformar, en palabras de Cristina, la arquitectura financiera internacional. Es raro. Es raro pensar que lo haya creído. Decisión política de ir contra el fondo. Bueno, muy bien. Quiero decir esto. Cumple 20 años desde el llano con Joaquín Morales Solá. 20 años, ininterrumpidamente. Así que felicitaciones, Joaquín, y que tengas un excelente programa. Nosotros nos vemos mañana.